Capítulo 383. Ataque furtivo. Wu Yazi frunció el ceño por un breve momento antes de decir, «Hay un enjambre de moscas detrás de nosotros, ¿deberíamos exterminarlos?» Ya había dejado ir al grupo de Long Tianmin una vez. ¿Quién hubiera pensado que todavía no habían terminado con ellos? Nieli sonrió levemente y sacudió la cabeza. No hay necesidad de eso. Simplemente déjalos seguir. Nos ocuparemos de ellos una vez que entremos en la matriz de las 1000 ilusiones. Sígueme. Nieli fue el primero en ingresar al Thousand Illusionary Array, seguido por Xiao Yu. Wu Yazi se dio vuelta, miró a Long Tianmin una vez más y resopló. Luego, se sumergió en la matriz 1000 ilusorias después de Nieli y Xiao Yu. Los tres desaparecieron. Lon Liu vio eso e informó urgentemente a Long Tianmin. Joven maestro, realmente sabían cómo ingresar a la matriz de las 1000 ilusiones. Yo vi. La emoción pasó por los ojos de Long Tianmin. Todos, síganlos. Asterisco wow. Asterisco asterisco wow. Asterisco asterisco wow. Asterisco. Su grupo entró rápidamente en el Thousand Illusionary Array. El grupo de 3 de Nieli ya estaba dentro y rodeado por un mar de ilusiones en constante cambio. En un momento, estaban caminando por un bosque. Al siguiente, eran pastizales. Luego, un profundo cañón. Wu Yazi no pudo evitar suspirar de agradecimiento. Es realmente digno de ser llamado Thousand Illusionary Array. Ya había perdido todo sentido de dirección aquí. Si no fuera por el liderazgo de Nieli, ya se habría perdido. A medida que la matriz de las 1000 ilusiones cambiaba miles de veces, Nieli monitoreaba cuidadosamente la energía fluctuante de la matriz. Volvió a mirar a Wu Yazi y Xiao Yu, y en la comisura de su boca se formó una pequeña sonrisa. Seguir de cerca. Vamos a encargarnos de las moscas que nos siguen. Long Tianmin y su grupo entraron en el Thousand Illusionary Array. Los innumerables cambios a su alrededor los obligaron a perder el sentido de orientación. ¿Dónde están esos tres? Long Tianmin frunció el ceño. No había rastro del grupo de 3 de Nieli. Maldita sea. De hecho los habían perdido. Long Tianmin y sus hombres estaban extremadamente desorientados mientras estaban dentro de la matriz de las 1000 ilusiones. Estaban completamente perdidos y no tenían idea de a dónde ir. Más de 20 personas deambulaban dentro del Thousand Illusionary Array. De repente, una sombra pasó junto al grupo y salpicó sangre fresca. Antes de que ese experto en el reino del eje celestial tuviera la oportunidad de reaccionar, su cadáver cayó al suelo. ¿Qué está sucediendo? Long Tianmin se dio la vuelta con el ceño fruncido. Sintió el aura de Wu Yazi, pero cuando reaccionó, solo había un cadáver en el suelo. El propio Wu Yazi ya había desaparecido sin dejar rastro. Ese Wu Yazi estaba haciendo uso de Thousand Illusionary Array para lidiar con ellos. Long Tianmin estaba extremadamente deprimido. Al entrar en la matriz de las 1000 ilusiones, quedaron cegados con los ojos abiertos. Ni siquiera sabían dónde estaban Wu Yazi y su grupo. Asterisco ojos. Asterisco. Otro experto en el reino del eje celestial fue asesinado. Este estaba justo detrás de Long Tianmin. Cuando Long Tianmin se dio la vuelta, Wu Yazi había desaparecido nuevamente. ¿Bastardo? Long Tianmin no pudo evitar maldecir. Estaba casi loco cuando ordenó enojado, hombres, formen una posición defensiva, cuidado con sus ataques de guerrilla. El grupo de Nieli estaba a solo 200 metros de Long Tianmin y su grupo. Por ahora, Wu Yazi estaba bastante convencido de las habilidades de Nieli. Miró hacia el grupo de Long Tianmin, quienes estaban en alerta máxima y escaneando sus alrededores, y no pudo evitar volverse hacia Nieli y preguntarle, ¿cómo lo hiciste? Estamos muy cerca de ellos, pero actúan como si fueran ciegos. ¿Cómo es posible que no nos vean? Nieli sonrió levemente y respondió, los usos profundos del Thousand Illusionary Array incluyen más que solo eso. ¿Estás diciendo que conoces este Thousand Illusionary Array como la palma de tu mano? Wu Yazi estaba incrédulo. Después de todo, esta matriz había sido establecida por un experto supremo de la antigüedad. Nieli sonrió y miró a lo lejos, al palacio divino ilusorio del vacío. El Thousand Illusionary Array no es tan difícil. Si tuviera los materiales adecuados, podría diseñar uno yo mismo.
El Thousand Illusionary Array es solo la barrera más externa, y la más simple, además. Una vez que lo superas, hay muchas más matrices de alto nivel en su interior. Solo rompiendo todas las matrices podremos ingresar al palacio divino ilusorio del vacío. Sin embargo, una vez que la matriz se rompe, todos los que están afuera también pueden entrar corriendo. Ante eso, Wu Yazi no pudo evitar preguntar, si eso es cierto, ¿no significa eso que tendremos que compartir los tesoros del palacio divino ilusorio del vacío? Era cierto que Wu Yazi era fuerte, pero también había muchos otros expertos poderosos de varias sectas, parados afuera del palacio divino ilusorio del vacío. Eso es cierto. Por lo tanto, tendremos que agarrar las cosas buenas antes de romper la matriz. Nieli miró hacia Lon Tianmin y entrecerró ligeramente los ojos. Y tendremos que deshacernos de todas las amenazas. Wu Yazi se volvió en la dirección en la que miraba Nieli, se dio unas palmaditas en el pecho y dijo, «Entiendo, déjamelo a mí». Wu Yazi poseía la técnica secreta del clan mapache. Con la guía de Nieli este Thousand Illusionary Array, era como un tigre al que le habían crecido alas 1. Se convirtió en un rayo de luz con un asterisco vos asterisco y se abalanzó hacia Lon Tianmin y su grupo. Xiao Yu observó a Wu Yazi lanzar sus ataques, luego miró a Nieli y le preguntó, «Nieli, le hemos dicho a Wu Yazi tantas cosas. ¿No será eso un problema? Si Wu Yazi nos ataca, no podremos contraatacar en absoluto. No te preocupes. No hará nada antes de que salgamos del palacio divino ilusorio del vacío. De todos modos, con nuestra fuerza, definitivamente moriríamos dentro del palacio divino ilusorio del vacío». «Todavía lo necesitamos», respondió Nieli. Sabía que estaban bailando sobre la cuerda floja, pero era una apuesta que estaba dispuesto a hacer para mejorar su propia fuerza rápidamente. Asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco Wu Yazi mató a 6 expertos más del reino del eje celestial de Lon Tianmin, todos seguidos. ¡Bastardo! Lon Tianmin rugió furiosamente mientras movilizaba la energía dentro de él para atacar a Wu Yazi. Asterisco auge. Asterisco una explosión de energía salvaje creó un enorme cráter en el suelo y envió a varios expertos del reino del eje celestial a volar. Wu Yazi resopló de nuevo y desapareció en la matriz de las 1000 ilusiones. Un breve momento después, reapareció junto a Nieli. Una línea de sangre brotó de la comisura de su boca. La fuerza de esa persona es realmente sobresaliente. Ha superado mis expectativas. Nieli brevemente frunció el ceño. Nunca esperó que Lon Tianmin fuera capaz de herir a Wu Yazi. Parecía que había subestimado la fuerza de Lon Tianmin. Después de intercambiar algunos golpes con Wu Yazi, Lon Tianmin dio varios pasos hacia atrás y liberó un aura poderosa. Miró a su alrededor y resopló furiosamente. Entonces, ¿un miembro del clan mapache es así de fuerte? Ven y lucha conmigo hasta la muerte, si te atreves. ¿Qué clase de fuerza es esta, escondiéndose como un ratón? Nieli miró a Wu Yazi y preguntó, ¿qué tan fuerte es Lon Tianmin? Wu Yazi sacudió la cabeza y respondió, no estoy muy seguro. Se siente como un reino del eje celestial de 9 etapas, pero ciertamente es mucho más fuerte que eso. Obviamente es humano, pero siento una familiar energía de sangre demoníaca en él. ¿Podría haber completado también el sacrificio de sangre del demonio con la ayuda de alguien del clan de los demonios? No solo eso, sino que su sangre demoníaca definitivamente no es ordinaria. Capítulo 384, Salón Exterior. ¿Lon Tianmin tenía rastros de poder de sangre demoníaca en él? Nieli miró a Wu Yazi y le preguntó, ¿cómo lo sentiste? Hay un rastro de sangre de demonio escondido dentro de su cuerpo. Nadie más, ni siquiera un experto en el reino de los ancestros marciales, a menos que lo libere. Pero no te olvides de quién soy. Soy miembro del clan mapache de sangre divina. Mi capacidad para sentir líneas de sangre es mucho más aguda y no es algo con lo que un humano común pueda compararse. Wu Yazi afirmó con orgullo. Nieli asintió. El mapache de sangre divina era un clan extremadamente misterioso. Incluso Nieli no era muy consciente de sus habilidades. También hubo muy pocos registros de sus capacidades.
Sería imposible para un humano obtener el sacrificio de sangre demoníaca sin la ayuda voluntaria de un demonio. ¿Podría alguien de uno de los clanes de demonios haberlo ayudado a completar el sacrificio de sangre del demonio? Gu Yazi sonrió amargamente y negó con la cabeza. Puedo sentir que su sangre de demonio no se obtuvo mediante métodos ordinarios. En cuanto a cómo, específicamente, no estoy seguro. Nieli miró a Gu Yazi y le preguntó, ¿no tienes formas de investigar? La única manera sería atarlo y usar la técnica secreta de mi clan mapache de sangre divina. Sin embargo, eso sería demasiado difícil. En nuestro intercambio de hace un momento, me di cuenta de que en realidad no soy su rival. Puedo protegerme, pero si realmente peleamos, podría estar a su nivel si movilizara el poder dentro de mi línea de sangre. Sin embargo, dominarlo es imposible, dijo Gu Yazi. Además, no sé cuánto más fuerte podría volverse si se fusiona con su espíritu demoníaco y activa su sangre demoníaca. Nieli se quedó en silencio por un momento antes de responder. Olvídalo. Matemos a todos sus subordinados y dejémoslo solo. Parecía que matar a Lon Tianmin era imposible. Si esa fuera la situación, entonces dejaría que Gu Yazi hiciera las cosas que aún se podían hacer. Eso es fácil. Espera las buenas noticias, dijo Gu Yazi mientras lanzaba otro ataque. Nieli observó la figura lejana de Lon Tianmin con una expresión profunda. En su vida anterior, la caída de la secta Plumas Divinas debe haber estado relacionada con Lon Tianmin. Después de la caída de la secta, Lon Tianmin se había ido a la tierra del dios ancestral. 100 años después de eso, la tierra del dios ancestral había sido destruida por llamas doradas. Nieli se preguntó si eso también estaba relacionado con Lon Tianmin. Lon Tianmin ocultaba muchas cosas sobre sí mismo. Cuanto más dragaba Nieli, más se daba cuenta de lo complejo que era Lon Tianmin. Nieli siempre había sentido vagamente que Lon Tianmin era una amenaza. Xiao Yu notó la expresión peculiar de Nieli y sintió que debía haber descubierto algo. Nieli, ¿qué encontraste? Poco. Tenga cuidado con este Lon Tianmin de ahora en adelante. Especialmente para usted. Será mejor si limitas tu contacto con él. Manténgase lo más lejos posible de él. Respondió Nieli. Xiao Yu se sorprendió. ¿Por qué? ¿Por qué ella, específicamente? Solo escúchame. Dijo Nieli. El cuerpo de Xiao Yu ocultó la conciencia de sus padres. Si Lon Tianmin se diera cuenta de eso, probablemente atraería bastantes problemas. Sin embargo, Nieli sintió que aún no era el momento de decirle esas cosas. Xiao Yu no pudo evitar murmurar para sí misma, ¿por qué debería escucharte? Ni siquiera me estás dando una razón. ¿No estás siendo demasiado autoritario? Sin embargo, ella todavía respondió en reconocimiento. Gu Yazi ya estaba actuando allí. Aunque Lon Tianmin era más fuerte que él, Gu Yazi era del clan mapache de sangre divina, su velocidad no era algo que Lon Tianmin pudiera igualar. Lanzó un ataque de guerrilla tras otro, y los hombres de Lon Tianmin cayeron en ese orden. Lo que originalmente eran 30 personas se convirtieron en 20 y luego en 10. Finalmente, solo quedaron Lon Tianmin y Lon Liu. Lon Tianmin estaba tan furioso que casi fumaba. Ya había intentado atrapar a Gu Yazi varias veces, pero solo pudo ver las imágenes residuales de Gu Yazi. Gu Yazi claramente no quería confrontar a Lon Tianmin de frente, por eso había estado escabulléndose y atacando a aquellos que no podían protegerse de él. Los clanes mapache tenían una velocidad simplemente inimaginable. Todos los subordinados de Lon Tianmin habían sido asesinados, excepto Lon Liu. «Vamos a salir de aquí». Lon Tianmin gruñó de rabia. Con Lon Liu a cuestas, rápidamente salió volando y desapareció. Gu Yazi aterrizó junto a Nieli y Xiao Yu, y se encogió de hombros. Me ocupé de los que podía tratar. Los únicos que quedaron fueron esos dos, que eran un poco problemáticos. Olvidémonos de ellos. Nieli no pudo evitar sonreír levemente ante las lamentables siluetas de Lon Tianmin y Lon Liu. Esta fue probablemente la peor derrota que Lon Tianmin jamás haya sufrido. Sin embargo, esto todavía era solo el comienzo de la pelea de Nieli con él. Nieli le devolvió la sonrisa a Gu Yazi y Xiao Yu y dijo, «Muy bien, vámonos».
Sígueme de cerca y asegúrate de no quedarte atrás más de 3 metros. De lo contrario, no me culpes por perderme. Bajo el liderazgo de Nieli, los tres se dirigieron al centro de la matriz 1000 ilusiones. Fuera de la matriz de las 1000 ilusiones aquí se reunieron expertos de varias sectas importantes. Muchos de ellos eran del reino Dao del Dragón. Todos aquí habían oído hablar del nombre Palacio Divino Ilusorio del Vacío. Habían visitado este lugar numerosas veces en un intento de entrar, sin embargo, siempre habían fracasado. Algunos simplemente se dieron por vencidos, mientras que otros seguían viniendo cada vez que se reabrió el Palacio Divino Ilusorio del Vacío. Independientemente de si eran de una de las 3 sectas demoníacas o de las 6 sectas divinas, todos eran expertos poderosos, que se miraban entre sí como tigres acechando a su presa. Varios cientos de fuerzas, que ascendían a al menos 100.000 personas, buscaban la entrada al Thousand Illusionary Array. Algunos de ellos tuvieron suerte, ya que encontraron la entrada y entraron. Otros todavía estaban encerrados y deambulaban por la frontera. Sin embargo, incluso si hubo algunas personas que lograron ingresar al Thousand Illusionary Array, ingresar al Void Illusionary de Bain Palace todavía era una hazaña difícil. Tan difícil como ascender a los cielos. Lon Tianmin y Lon Liu estaban rodeando el Palacio Divino Ilusorio del Vacío, totalmente atrapados dentro de la matriz. No pudieron distinguir sus direcciones y siguieron dando vueltas hasta su punto de partida. Los dos casi se volvieron locos. Mientras eso sucedía, Xiao Yu y Gu Yazi caminaban hacia adelante, siguiendo el ejemplo de Nieli. A medida que se acercaban más y más al Palacio Ilusorio del Vacío, los paisajes brillaban como si los estuvieran viendo desde el lomo de un caballo. Gu Yazi quedó asombrado desde el fondo del corazón. Esta matriz de 1000 ilusiones no era nada para Nieli. Sin embargo, no estaba muy seguro de si Nieli había estado diciendo la verdad cuando dijo que también podía establecer una matriz de 1000 ilusiones. Aproximadamente media hora después, Nieli, Xiao Yu y Gu Yazi se encontraban ante una enorme y antigua formación. 5 grandes pilares se alzaban altos y poderosos, como si rozaran los cielos. El área más allá del conjunto formaba el salón exterior del Palacio Ilusorio del Vacío. El trío aún no había entrado, pero ya podían sentir la presión aterradora sobre ellos. Fue una fuerza grave e imponente que incluso hizo que Gu Yazi mostrara respeto. Gu Yazi no sabía qué experto supremo había establecido este Palacio Divino Ilusorio del Vacío, pero sabía que no debía ser imprudente. Incluso fue cauteloso con sus palabras. Quién sabe, podría haber un resto de voluntad dejado por ese experto supremo. No fue solo Gu Yazi, Nieli y Xiao Yu expresaron sentimientos similares. Nieli levantó la cabeza hacia la majestuosa arquitectura que tenía ante él y dijo, una vez que entremos, debes escucharme. No salgas solo. De lo contrario, no me culpes si mueres. Esta vez hablaba muy en serio. Capítulo 385. Ilusión. Los corazones de Gu Yazi y Xiao Yu temblaron ante las palabras de Nieli. La expresión de Nieli era más grave que nunca. Su estado de ánimo afectó a Gu Yazi y Xiao Yu, haciéndolos serios también, mientras examinaban sus alrededores. Nieli se paró en el centro de los gruesos pilares y vio un brillo tenue iluminando el espacio ante él. Era un muro transparente que se alzaba ante ellos, impidiéndoles dar un paso más hacia adelante. Nieli rápidamente escribió algunos patrones de inscripción, que brillaron intensamente antes de formar una gran matriz de patrones de inscripción que se proyectó sobre la barrera invisible. Asterisco auge. Asterisco. El conjunto de patrones de inscripción explotó y una energía majestuosa los barrió. Los 5 pilares que los rodeaban se sacudieron violentamente y comenzaron a resquebrajarse. La tierra tembló con la fuerza de los terremotos. Un agujero visible atravesó la pared invisible. La barrera de protección del Palacio Divino Ilusorio del Vacío había sido derribada. Sígueme, ordenó Nieli mientras saltaba al agujero. Asterisco vos. Asterisco asterisco. Asterisco. Gu Yazi y Xiao Yu lo siguieron. El suelo tembló intensamente y los 5 pilares colapsaron. Algunas montañas fuera del Palacio Divino Ilusorio del Vacío también se derrumbaron. El Thousand Illusionary Array afuera se estaba derrumbando.
Los expertos de las diversas sectas, que se habían reunido fuera del Thousand Illusionary Array, quedaron estupefactos ante la vista. ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Nunca antes había sucedido algo así. Miraron a lo lejos, donde el Thousand Illusionary Array se estaba desmoronando. Los expertos de la secta del dios demonio mostraron pura alegría en sus rostros mientras observaban cómo la matriz de las 1000 ilusiones se desmoronaba. La matriz de las 1000 ilusiones ha sido destruida. Prepárense todos, estamos atacando. Envía algunos mensajeros de regreso para informar a los antepasados. La matriz de 1000 ilusiones que rodea el palacio divino ilusorio del vacío se ha derrumbado. Diles que envíen refuerzos. Los expertos de las diversas sectas divinas, incluidas las sectas Plumas Divinas y Esquiblace, no pudieron evitar mostrar la misma expresión. Antes, la matriz 1000 ilusorias les había impedido acercarse al palacio divino ilusorio del vacío, pero ahora tenían la oportunidad de entrar, ya que había sido destruido. Las leyendas hablaban de un gran tesoro que un experto supremo había escondido detrás en el palacio ilusorio del vacío. El primero en ingresar definitivamente podrá obtener muchos tesoros invaluables. En el momento en que la matriz de las 1000 ilusiones se desmoronó, innumerables personas se convirtieron en rayos de luz que cargaron hacia el palacio divino ilusorio del vacío. Rayos de luz llovieron hacia él desde todas las direcciones, ya que todos querían ser los primeros en entrar al palacio divino ilusorio del vacío. De repente, resonaron los sonidos del choque. Esos rayos de luz habían chocado contra una barrera invisible. ¡Oh! ¿Qué es eso? Mucha gente no había notado la barrera invisible antes de cargar, por lo tanto, se encontrarían de frente con él. Muchos de ellos habían sufrido heridas que los dejaron en estados sangrientos y miserables. Así que en realidad había otra barrera alrededor del palacio divino ilusorio del vacío. Esta barrera era extremadamente sólida. Ni siquiera un experto en Heavenly Star o Axis Realm podría abrirse paso. La única forma de ingresar al palacio divino ilusorio del vacío era rompiendo esta barrera. Decenas de miles de personas quedaron bloqueadas por la barrera y quedaron desesperadas. Al principio, habían creído que podían entrar, ya que la barrera exterior había desaparecido. Ninguno de ellos esperaba otra barrera. Comenzaron a reflexionar sobre formas de romper la nueva barrera. Lon Tianmin y Lon Liu estaban fuera de la barrera. Las cejas de Lon Tianmin estaban muy fruncidas. Nunca esperó que el Thousand Illusionary Array realmente se rompiera. Recordó al grupo de 3 de Wu Yazi viajando de un lado a otro dentro de Thousand Illusionary Array con facilidad. Era muy probable que esos 3 estuvieran relacionados con esta situación. ¿Podría el grupo de 3 de Wu Yazi realmente haber roto la matriz de las 1000 ilusiones? Lon Tianmin miró profundamente la barrera invisible que rodeaba el palacio divino ilusorio del vacío. Es posible que el grupo de Wu Yazi ya haya entrado en el palacio divino ilusorio del vacío. La verdad era exactamente como Lon Tianmin había imaginado. Anteriormente, Nieli había usado un patrón de inscripción especial para abrir un agujero en la barrera de protección. Los 3 ya habían entrado. Salón exterior del palacio divino ilusorio del vacío. Asterisco rugido. Asterisco bestias masivas se lanzaron hacia el grupo de 3 de Nieli desde todas direcciones, mientras sus majestuosas auras los inundaban. No es bueno. Gritó Wu Yazi. Esas son bestias del trueno, no puedo lidiar con ellos, tenemos que irnos rápido. Las bestias del trueno eran criaturas del reino Dao del dragón, como mínimo. Incluso Wu Yazi llegaría a un callejón sin salida si intentara enfrentarse a tantos a la vez. El rostro de Xiao Yu se puso pálido cuando sintió sus auras y se dio cuenta de que no eran criaturas a las que pudiera enfrentar. Sin embargo, Nieli solo sonrió. Mantén la mente tranquila y mantén tus emociones, no te preocupes por las bestias. Esas bestias ya nos están atacando, ¿cómo no estás ansioso? Sí, respondió Wu Yazi. ¿Estás tratando de morir? Son solo ilusiones. Nieli respondió mientras continuaba caminando hacia adelante. Wu Yazi se sorprendió por las palabras de Nieli, pero rápidamente recuperó su mente tranquila. ¿Eran realmente solo ilusiones? Asterisco rugido.
Una bestia del trueno pasó a través del cuerpo de Nieli sin causar ningún daño. Gu Yazi y Xiao Yu calmaron sus mentes y pasaron detrás de Nieli. Eso era cierto. Eran solo ilusiones. Esas bestias del trueno eran tan realistas. ¿Cómo puedes notar la diferencia?, preguntó Gu Yazi. Tenía curiosidad de cómo Nieli siempre podía ver la verdad detrás de las ilusiones. Nieli sonrió y dijo: se llama técnica de identificación. Pero no lo entenderías, incluso si te lo dijera. Así que dejémoslo así. El corazón de Gu Yazi se llenó de curiosidad mientras perseguía la pregunta. Incluso si no puedo entenderlo, al menos será mejor que no saberlo. Te lo diré después de que salgamos del palacio divino ilusorio del vacío. Ahora mismo todavía tenemos algunas cosas importantes que hacer, dijo Nieli mientras se giraba para mirar hacia adelante y continuaba volando hacia adentro. Gu Yazi abrió la boca, pero no dijo nada y sonrió amargamente para sí mismo. Todavía planeaba matar a Nieli y Xiao Yu después de que abandonaran el palacio divino ilusorio del vacío. Cuanto más avanzaban en esta aventura, más asombrado y desconcertado estaba Gu Yazi por Nieli. Un rastro de vacilación llegó al corazón de Gu Yazi. ¿Debería realmente matar a Nieli después de que abandonaron el palacio divino ilusorio? Si no lo hacía, entonces el asunto relacionado con el sacrificio de sangre demoníaca podría salir a la luz. Pero tampoco parecía que valiera la pena ofender a alguien como Nieli. Gu Yazi se sintió extremadamente contrariado. Nieli ya había captado todos los ligeros cambios en la expresión de Gu Yazi. La comisura de su boca se alzó en una ligera sonrisa, pero no dijo nada mientras seguía volando. Volaron un poco más, antes de que Nieli aterrizara en la entrada de una cámara lateral y caminara hacia ella sin una segunda pausa. Aunque todavía estaba fuera, ya podía sentir la rica energía celestial que llenaba el interior de la cámara. Debe haber algún tipo de tesoro escondido dentro. Capítulo 386, Matriz de patrones de inscripción ligados al cielo. El trío entró en la cámara lateral y fue recibido por la vista de un gran salón, de cientos de metros de radio, sostenido por imponentes pilares de piedra de decenas de metros de altura. Todo, desde el suelo hasta los pilares y las paredes, estaba lleno de misteriosos patrones de inscripción. Los diseños se extendieron por todas las superficies y llenaron todas las grietas y hendiduras posibles. Docenas de cofres, forjados en oro puro, estaban esparcidos por todo el salón. Cada uno estaba bien cerrado, ocultando su contenido a miradas indiscretas. Incrustada en la tapa de cada cofre había una lustre pearl, magnífica y deslumbrante a la vista. Se podría decir que el contenido del cofre definitivamente no era ordinario, con solo mirar la artesanía del cofre. Los ojos de Gu Yazi brillaron con codicia cuando vio los cofres. Quería correr inmediatamente hacia adelante y abrirlos. Nieli extendió una mano para detener a Gu Yazi. ¿Quieres morir? ¿Qué? Gu Yazi le preguntó confundido. El piso, las paredes e incluso los pilares están llenos de patrones de inscripciones. Todos ellos son parte de la matriz de patrones de inscripción vinculados al cielo. Un paso en falso desencadenará la trampa. Los patrones se derretirán en cadenas informes que te atarán, haciéndote incapaz de respirar y, al final, muriendo de agotamiento. Y con eso quiero decir que te exprimirán hasta que desaparezca de tu cuerpo la última gota de carne. Nieli respondió sombríamente. Ni siquiera los expertos de Heavenly Axis ni Dao of Dragon Realm pueden escapar. Gu Yazi volvió a mirar los diseños densamente poblados en la pared y su corazón se estremeció. Los miró fijamente por un momento, luego sacudió la cabeza y dijo: «En ese caso, ¿podríamos volar sobre ellos?». Nieli miró a Gu Yazi con una sonrisa fría. «¿Puedes probar?». Gu Yazi captó el mensaje en el tono de Nieli, por lo que preguntó: «Entonces, ¿eso significa que no podemos llegar a esos cofres? Están rebosantes de energía celestial, por lo que definitivamente debería haber algunos tesoros notables en su interior. Sería un desperdicio dejarlos». Nieli lo miró y dijo: «Dije que no puedes caminar libremente. Pero no dije que no hay manera de conseguirlos. Te dije que me escucharas una vez que entremos. ¿Recuerdas? Pero hay otra cosa. ¿Cómo vamos a dividir los tesoros después de obtenerlos?».
No aceptaré el 50%. Gu Yazi guardó silencio por un breve momento, luego levantó la cabeza y dijo, bien. En ese caso, ustedes pueden elegir primero. 60%. ¿Está eso bien? Gu Yazi todavía planeaba matar a Nieli y Xiao Yu, y bajo esas circunstancias, recuperaría los tesoros de todos modos. Por lo tanto, no le importaba si Nieli y Xiao Yu obtenían la primera elección. Nieli miró a Gu Yazi y dijo, ¿primera elección? Eso no es lo que quise decir. Hice un conteo rápido, parece que hay 26 cofres del tesoro de jade dorado. Ni siquiera conocemos su contenido. Pero quien los abre se queda con los objetos. ¿Suena justo? Gu Yazi pensó las cosas brevemente y luego respondió, bien. Bien entonces. Ahora tienes que escuchar mis instrucciones. Da 7 pasos hacia adelante. 3 a la derecha. 6 adelante. Asegúrate de que tus pasos tengan 1 metro de ancho. Ordenó Nieli. Gu Yazi miró a Nieli, luego volvió a mirar los patrones de inscripción. ¿Eso realmente va a funcionar? No me estás mintiendo, ¿verdad? Esta cámara estaba llena de matriz de patrones de inscripción vinculados al cielo. Un paso en falso y lo estrangularían hasta morir. ¿Qué pasaría si Nieli estuviera planeando usarlo para deshacerse de él? Nieli lo apaciguó. No te preocupes por eso. No hay ningún beneficio en matarte. Somos solo 2 expertos en el reino destino celestial. Incluso si obtuviéramos los tesoros, no podríamos sacarlos del palacio divino ilusorio del vacío sin su respaldo. Si nos matan durante el escape, otros robarán nuestros tesoros. No haríamos nada tan estúpido. Gu Yazi consideró las palabras de Nieli y se dio cuenta de que había algo de sentido en su lógica. Sin su protección, estos 2 reinos del destino celestial definitivamente no podrían ingresar al palacio divino ilusorio del vacío. Su muerte no beneficiaría a Nieli. Está bien. Respondió Gu Yazi, mientras se movía según las instrucciones de Nieli. Todo fue tal como Nieli había dicho. Los patrones de inscripción debajo de él permanecieron inactivos cuando llegó al primer cofre del tesoro de jade dorado, se inclinó y lo abrió. Una marioneta con armadura dorada apareció y blandió su puño hacia Gu Yazi. Esta marioneta era al menos del reino del eje celestial. No había ningún tesoro, en cambio, Gu Yazi había sido atacado. Gu Yazi se sorprendió y le devolvió el puño al títere. Asterisco auge. Asterisco una onda de choque resultó del poderoso impacto. A pesar de que la marioneta con armadura dorada tenía una fuerza del reino del eje celestial de 5 etapas, todavía era demasiado débil en comparación con Gu Yazi. Lo destruyó de un solo golpe. Gu Yazi se dio unas palmaditas en el pecho, suspiró aliviado y dijo, «Eso me sobresaltó, no había ningún tesoro en absoluto, casi me mata esa maldita cosa». Nieli sonrió y dijo, «El maestro del palacio divino ilusorio del vacío debe estar gastándote una broma. Quédate donde estás. Dejaré que Xiao Yu sea el próximo». Gu Yazi los llamó, «No hay ningún tesoro en estos cofres, solo estas malditas cosas. Eres solo un reino destino celestial. ¿No tienes miedo de que te maten? Será más seguro si me los dejas a mí. Se ha abierto el primer cofre. Puedes seguir adelante y dar un paso, pero te garantizo una muerte espantosa. La única forma de moverte es si abrimos el segundo cofre. Xiao Yu, asegúrate de moverte según mis instrucciones». Xiao Yu asintió. No sabía si habría otra marioneta dorada escondida en el segundo cofre, pero tenía extrema confianza en Nieli, ella no dudó de sus palabras en lo más mínimo. De cualquier manera, lo máximo que sucedería sería que la enviarían de regreso al morir. Avanza 3 pasos. Quedan 6. Atrás 2. Quedan 3, ordenó Nieli a Xiao Yu. Xiao Yu avanzó, llegó ante el segundo cofre y levantó con cuidado la tapa. Un brillo brillante iluminó la habitación y una majestuosa energía celestial se derramó, ambas provenientes del tesoro dentro del cofre. Xiao Yu miró dentro del cofre y exclamó con asombro, «Son esencias de piedra espiritual doradas, debe haber docenas de ellos». Las esencias de piedras espirituales doradas son extremadamente raras y pueden usarse para cultivo, al igual que las piedras espirituales ordinarias.
Una sola pieza de esencia de piedra espiritual dorada equivale a 100 esencias de piedra espiritual, lo que también equivale a cientos de miles de piedras espirituales normales. Si se usara para forjar artefactos, los resultados serían de grado 8 o 9, como mínimo. La energía celestial se había ido diluyendo durante las últimas decenas de miles de años. Incluso la esencia de piedra espiritual normal se había vuelto difícil de conseguir, sin mencionar la esencia de piedra espiritual dorada. Docenas de esencias de piedras espirituales de oro precioso. Esa fue una riqueza absolutamente aterradora. Los ojos de Wu Yazi se pusieron rojos en el instante en que los vio. Incluso una sola pieza de esencia de piedra espiritual dorada sería extremadamente valiosa, sin mencionar docenas de ellas. Xiao Yu los guardó. Wu Yazi observó a Xiao Yu guardar las esencias de piedra espiritual en su anillo interespacial y no pudo evitar intentar consolarse. Está almacenado dentro del anillo de Xiao Yu, así que será mío, tarde o temprano. Se sintió un poco mejor cuando pensó eso. No podía esperar para abrir otro. Luego se volvió hacia Nieli y le dijo, «Apúrate, ¿podemos llegar al tercer cofre?» Nieli miró a Wu Yazi y dijo, «El tercero es mío». Antes de dar pasos hacia el tercer cofre del tesoro. Capítulo 387. Desafortunado Nieli había estudiado a fondo la matriz de patrones de inscripción celestial. Patrones de inscripciones densamente poblados se reconstruyeron dentro de su mente. Nieli había comprendido completamente el diseño de toda la cámara y sabía exactamente dónde estaban ubicadas las trampas y los lugares seguros. En cuanto a antes, cuando le dijo a Wu Yazi que un paso en falso podría activar la matriz de patrones de inscripción vinculados al cielo, estaba mintiendo. Wu Yazi estaba completamente a oscuras y probablemente asustado de Nieli. Dado que un paso en falso podría obligarlo a morir mediante el Celestial Bound Inscription Pattern Array, ¿cómo podría atreverse a moverse de forma independiente? Nieli se paró frente al tercer cofre del tesoro, que estaba ubicado en el corazón de Celestial Bound Inscription Pattern Array. Este lugar estaba rodeado de trampas y era el que tenía más medidas de seguridad. Era muy probable que este cofre contuviera el tesoro más valioso. Nieli bajó la cabeza para estudiar el cofre que estaba cubierto con extraños patrones de inscripción, diferentes de los cofres que Xiao Yu y Wu Yazi habían abierto. Este patrón estaba amañado. Si no pudieras desbloquearlo en el primer intento, se activarían las trampas. Nieli comenzó a escribir patrones de inscripción en el cofre. La tapa se abrió chirriando, centímetro a centímetro. Xiao Yu y Wu Yazi quedaron estupefactos. Ninguno de ellos jamás sería capaz de descifrar un conjunto tan complejo de patrones de inscripción. Asterisco golpear asterisco. El bloqueo del patrón de inscripción se abrió por completo. Nieli se inclinó y levantó la tapa del cofre. En el instante en que lo hizo, el brillo brillante del tesoro que había dentro saltó del cofre y deslumbró sus ojos. Una inundación de energía celestial saturó la sala. Los ojos de Wu Yazi casi se salieron de sus órbitas. ¿Qué tipo de tesoro podría contener una energía celestial tan majestuosa? Nieli miró dentro del cofre y vio una tira de jade con la imagen de un misterioso espíritu demoníaco grabada en ella. Parecía simple y sin adornos por fuera, pero aún así tenía una presencia imponente. Nieli miró fijamente la tira de jade sin adornos y rastros de emociones pasaron por sus ojos. Nunca esperó encontrar esto en un lugar así. Según las leyendas, hay 10 tiras de jade protectoras del mal, creadas por el primer antepasado de los clanes humanos y esparcidas por todos los mundos. Cada tira contiene 36.000 encantamientos de patrones de inscripción, cada uno de los cuales tiene un uso diferente. De vez en cuando, una de las tiras aparecía en algún lugar y así comenzaba una intensa batalla por la propiedad. La mayoría de los patrones de inscripción se utilizaron para reprimir los clanes de demonios. Por ejemplo, la tira de Jade Evil Wording podría activarse para suprimir el aura de un demonio enemigo en al menos un 30%. También podría inyectar a su demonio oponente los encantamientos del patrón de inscripción de la tira, que luego podrían suprimir la línea de sangre del demonio. Esos fueron solo algunos ejemplos. Hubo muchos más usos para la tira de Jade Evil Wording.
Ni siquiera los registros antiguos los conocían todos. Este fue definitivamente un hallazgo extraordinario. Con un movimiento rápido de su mano derecha, Nieli arrojó la tira de jade protectora del mal a la pintura de Myriad Miles Rivers and Mountains. Haber obtenido esta tira de jade Evil Warding hizo que todo valiera la pena, incluso si terminó asesinado por Wu Yazi. Wu Yazi llamó apresuradamente: «Oye, oye, oye. No pude ver qué tipo de tesoro encontraste. ¿Por qué lo guardaste ya?» Nieli ni siquiera le dejó echar un vistazo. La energía celestial había surgido cuando Nieli abrió el cofre, demostró que el tesoro no era algo ordinario. Sin embargo, Nieli lo había guardado sin darle una sola mirada a Wu Yazi. Nieli agitó su mano en señal de despido. «Es simplemente algo ordinario, no hay necesidad de preocuparse por eso». Wu Yazi mostró una expresión amarga. Nieli era demasiado cruel. Pero de cualquier manera, cualquier cosa que Nieli encontrara terminaría siendo suya al final. Wu Yazi pensó eso para sí mismo, contuvo su curiosidad y lo dejó pasar. «Bien. ¿Cómo abro el cuarto cofre del tesoro?» «Está bien. Sigue mis instrucciones. 3 a la izquierda, 6 adelante». Nieli comenzó a instruir a Wu Yazi hasta que llegó al cuarto cofre del tesoro, bajó la cabeza y lo abrió. Asterisco wow. Asterisco otra marioneta dorada salió del cofre del tesoro y se abalanzó hacia Wu Yazi. El puño de Wu Yazi aterrizó sobre la marioneta dorada, destrozándola. «¿Otro más? Carajo». Aparte de la marioneta, el cofre del tesoro estaba vacío. No había nada dentro. Wu Yazi casi se lamenta ante eso. ¿Por qué él? ¿Por qué los cofres del tesoro de Nieli y Xiao Yu tenían todos los tesoros increíbles, mientras que el suyo solo tenía títeres? Wu Yazi miró con tristeza a Nieli. «Estás haciendo esto a propósito». Nieli lo miró y dijo: «Wu Yazi, ¿estás tratando de romper nuestro acuerdo? Hay más de 20 cofres sin abrir, ¿cómo se supone que iba a saber qué hay dentro? Acordamos que todos escogeríamos un cofre y probaríamos suerte. Además, mi cofre tenía un patrón de inscripción en él. Incluso si te lo diera, no podrías abrirlo». Xiao Yu no pudo evitar reírse en secreto. También había notado que Nieli lo estaba haciendo a propósito. De lo contrario, la situación nunca podría haber resultado de esa manera, que su cofre y el de Nieli contenían tesoros asombrosos, mientras que Wu Yazi había conseguido 2 títeres seguidos. «Bien, bien. No voy a discutir contigo». Wu Yazi no pudo evitar murmurar para sí mismo mientras pensaba más despiadadamente en su corazón. «Pueden conservar los tesoros por ahora. Lo retiraré más tarde. De todos modos, será lo mismo». Lo que Wu Yazi no sabía era que los tesoros de Nieli habían sido almacenados en la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains. Por lo tanto, Wu Yazi no podría recuperarlo, incluso si matara a Nieli. Nieli sabía lo que estaba planeando Wu Yazi, por eso había estado siguiendo a Wu Yazi. Wu Yazi estaba pensando en matarlos después de que salieran del palacio divino ilusorio del vacío, de lo contrario, habría perdido los estribos hace mucho tiempo. ¿De qué otra manera podría ver un tesoro tras otro aterrizar en el bolsillo de otra persona? Xiao Yu abrió otro cofre. Era un artefacto de grado 7, un conjunto de armadura de batalla. Tenía que valer millones de piedras espirituales, como mínimo. El corazón de Wu Yazi tembló de envidia. «Toma, toma. Te dejaré tomar todo lo que quieras, después de que salgamos del palacio divino ilusorio del vacío, todo será mío», pensó Wu Yazi con odio. Solo entonces sus celos disminuyeron. Nieli abrió el quinto cofre del tesoro, que contenía un artefacto de grado 7, una espada larga. Otro tesoro con un precio considerable. No era tan buena como la espada meteorito de su dios del trueno, por lo que no le sirvió de mucho. Pero aún así era mejor que nada. Los ojos de Wu Yazi casi se caen mientras miraba. Solo podía quedarse quieto y observar cómo Nieli guardaba el artefacto espada larga de grado 7. Luego, siguió las instrucciones de Nieli y pasó al séptimo 2. Apareció otra marioneta. Wu Yazi lo golpeó y lo destruyó. Estaba mucho más tranquilo y sereno esta vez. No esperaba nada después de matar al títere. Nieli sacudió la cabeza y suspiró.
El hermano Gu Yazi realmente tiene una suerte terrible. Pensar que abriste 3 títeres seguidos. Las cejas de Gu Yazi se arquearon ante eso. Si no tuviera otros planes, ya habría explotado y comenzado una pelea con Nieli. Pensar que Nieli todavía lo insultaba. Capítulo 388. Puerta de la vida. Gu Yazi era muy consciente de que Nieli estaba jugando con él, pero aún así fingió ignorancia sin decir una palabra. Nieli continuó provocando a Gu Yazi. Abrieron un cofre tras otro. Para cuando cada persona abrió 5, Nieli y Xiao Yu habían obtenido colectivamente varios artefactos de grado 7, esencias de piedras espirituales doradas, piedras de sangre divinas escarlatas y varios otros materiales raros y valiosos. Gu Yazi, por otro lado, se había encontrado con 5 títeres. Gu Yazi quería llorar, pero no había lágrimas. Nieli no le había dejado ni un solo tesoro. Eso fue demasiado cruel. Si hubiera sabido esto antes, habría pedido dividir los tesoros en partes iguales entre ellos. De esa manera, todavía habría podido obtener un tercio, ¿verdad? Nieli maniobró alrededor de las trampas al lado de Xiao Yu. Pasa tus tesoros por aquí, los mantendré a salvo para ti y te los devolveré más tarde. Está bien, respondió Xiao Yu mientras pasaba todo por alto sin la menor vacilación. Sin Nieli, ella no podría haber obtenido nada de eso, de todos modos. Nieli recibió los artículos de Xiao Yu y los colocó en la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains. De esa manera, ya no tendrían que preocuparse por perder sus tesoros, incluso si Gu Yazi los matara. Nieli miró a Gu Yazi y dijo, ya que tu suerte fue terrible, te dejaré abrir los últimos 10 cofres. Gu Yazi miró a Nieli con resentimiento. Nieli todavía tenía conciencia después de todo, ¿o los últimos 10 cofres simplemente estaban llenos de basura? Pero aún así, la curiosidad de Gu Yazi lo impulsó a abrirlos. Gu Yazi siguió las instrucciones de Nieli, abrió el siguiente cofre y se encontró con otra marioneta dorada. Asterisco auge. Asterisco Gu Yazi lo mató. El segundo, tercero, cuarto, quinto. Todos tenían títeres en su interior. Gu Yazi se diagnosticó a sí mismo con depresión clínica. Continuó hasta el sexto cofre y se sorprendió al descubrir que en realidad no era una marioneta. Miró dentro del cofre aparentemente vacío y vio una sola pieza de esencia de piedra espiritual dorada. Una sola pieza de esencia de piedra espiritual dorada. Las lágrimas corrieron por el rostro de Gu Yazi. Porque los cofres de Nieli y Xiao Yu siempre tenían docenas de piezas, pero el suyo solo tenía una. Cuando Gu Yazi terminó de abrir los 10 cofres, había obtenido una esencia de piedra espiritual dorada y 2 de Bain Scarlet Bloodrocks. Era cierto que estas cosas eran bastante valiosas, sin embargo, eran demasiado inferiores en comparación con los hallazgos de Nieli y Xiao Yu. Nieli reflexionó por un breve momento y luego dijo, ha sido una cosecha bastante buena. Gu Yazi, Xiao Yu, les ordenaré a ustedes dos que se muevan y cierren todos los cofres. ¿Por qué cerrarlos? Todavía hay mucha gente deambulando dentro del palacio divino ilusorio del vacío. Estos cofres podrían ayudarnos a disminuir a los competidores. Respondió. Había bastantes competidores humanos y demoníacos dentro del palacio divino ilusorio del vacío. Valdría la pena si pudieran atrapar a algunos demonios. Gu Yazi y Xiao Yu entendieron la explicación de Nieli. Siguieron sus instrucciones y cerraron los cofres. Los tres caminaron juntos hacia la salida de la cámara lateral y se dirigieron a explorar otras áreas. El trío buscó en otras cámaras laterales y descubrió un alijo decente de tesoros, que incluía un total de 50 o 60.000 piedras espirituales. Era una cantidad asombrosa de riqueza. Y ni siquiera habían buscado en una 10ª parte del palacio divino ilusorio del vacío todavía. Todos los demás tesoros se dividieron en partes iguales entre los tres. Xiao Yu entregó todos sus tesoros a Nieli, quien los almacenó dentro de la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains. Gu Yazi le dio una palmada a Nieli en el hombro. ¡Qué buen hermano tienes! Él te escucha y te entrega todos sus tesoros. Debes tener mucha suerte. Asegúrate de tratarlo bien. Nieli asintió. Eso es seguro. El rostro de Xiao Yu se sonrojó ante su conversación. Nieli ya sabía que ella era una niña,
Entonces, ¿por qué tenía que responderle así a Wu Yazi? Nieli, por otro lado, no captó la posible lectura alternativa en las palabras de Wu Yazi. Se volvió hacia el corazón del palacio divino ilusorio del vacío y anunció: «He encontrado el camino hacia el centro, sígueme». Los ojos de Wu Yazi se iluminaron ante eso. Para que finalmente pudieran ingresar al salón principal del palacio divino ilusorio del vacío. Los tres volaron y aterrizaron ante una puerta de piedra. Nieli explicó: «El palacio divino ilusorio del vacío en sí mismo es un conjunto enorme. El salón principal debe tener 100 puertas de piedra, y esta coincide con la puerta de la vida. Esta puerta debe ser la entrada». Los ojos de Wu Yazi se abrieron como platos. «Aquí hay tantas puertas de piedra, ¿cómo puedes saber que esta es la puerta de la vida? Y dijiste que todo el palacio divino ilusorio del vacío es una matriz, ¿por qué no lo veo?». Aunque Wu Yazi odiaba aprender, todavía sabía un par de cosas sobre matrices. Gracias a su línea de sangre como parte del clan mapache, ya había heredado muchos conocimientos sobre matrices y ya había desbloqueado una buena parte de ellos. Sin embargo, a pesar de lo mucho que miraba a su alrededor, simplemente no podía imaginar cómo el palacio divino ilusorio del vacío era similar a una matriz. «Solo confía en mí», dijo Nieli mientras colocaba su mano en la puerta de piedra, que se abrió lentamente. No había ningún patrón de inscripción en la puerta, ni nada por el estilo. La puerta se abrió a un túnel negro como boca de lobo que conducía directamente a la oscuridad. Soplaba una brisa fría que les ponía los pelos de punta. «Vamos», dijo Nieli mientras avanzaba tranquilamente por el túnel. Xiao Yu inmediatamente lo siguió. Wu Yazi vaciló por un breve momento y luego siguió también. Más de una hora después, la barrera fuera del palacio divino ilusorio del vacío comenzó a temblar por una serie de explosiones. Por fin, la barrera no pudo resistir más. Sin la protección de Thousand Illusionary Array, esta barrera no podría mantener alejados a tantos expertos. Decenas de miles de expertos atacaron la barrera con varios métodos y finalmente las grietas formaron telarañas a través de su superficie. Finalmente, con un asterisco boom asterisco, la barrera estalló en fragmentos. «Está abierto». Finalmente. «Cargar». Innumerables expertos se sumergieron en el palacio divino ilusorio del vacío. Los expertos cargaron en manadas hacia las distintas cámaras laterales. Como todavía había una barrera alrededor del salón principal, decidieron simplemente saquear las cámaras laterales, por el momento. Pronto estallaron peleas por los tesoros descubiertos. En realidad, Nieli ya había tomado los mejores artículos, sin embargo, los restos que quedaron seguían siendo extremadamente valiosos a los ojos de estos expertos. Así, incitaron a peleas por los tesoros. Lon Tianmin y Lon Liu también se unieron a las batallas. Sin embargo, simplemente había demasiados oponentes, solo lograron arrebatar los restos de las obras, como un puñado de esencias de piedra espiritual. Para ellos, realmente no tenía sentido. Lon Tianmin miró a su alrededor y sus ojos se iluminaron cuando notó una puerta en particular. ¡Qué rica energía celestial viene de esa cámara lateral! Voló hacia allí con Lon Liu a cuestas. Cientos de expertos de las diversas sectas divinas ya estaban reunidos en esa entrada. Se colocaron más de 20 cofres del tesoro de jade dorado en el centro de la sala, cada uno de los cuales emitía una aura seductora que cautivó sus corazones. Capítulo 389. Santo Hijo Liu. Hordas de personas cargaron contra la cámara lateral. Lon Tianmin y Lon Liu estaban entre ellos. Todos cargaron hacia los cofres del tesoro. Entonces, de repente, alguien activó esa trampa dentro de la habitación. Con un asterisco van asterisco, los conjuntos de patrones de inscripción explotaron y vaporizaron a una docena de expertos. Asterisco wow. Asterisco asterisco wow. Asterisco asterisco wow. Asterisco. Numerosas cadenas, tejidas a partir de patrones de inscripciones, serpenteaban hacia los expertos. Al instante siguiente, la trampa atrapó a otra docena de personas. «Joven maestro, ten cuidado». Lon Liu advirtió ansiosamente mientras se paraba frente a Lon Tianmin para protegerlo. Ya había sido atrapado por las cadenas del patrón de inscripción y estaba luchando por volar.
Lon Tianmin frunció el ceño ante la vista y luego rápidamente retrocedió. No sabía cuáles eran esas cadenas de patrones de inscripción, por lo tanto, no se atrevió a tocarlos descuidadamente. Permaneció en su lugar mientras los veía alejar a Lon Liu. Después de todo, Lon Liu era solo un subordinado. Además, reviviría. Algo parpadeó en los ojos de Lon Tianmin. Parecía que abrir los cofres del tesoro no iba a ser fácil. Mientras todo eso sucedía dentro del Palacio Divino Ilusorio del Vacío, un ejército que consistía en miles de expertos del clan demoníaco se estaba reuniendo en el exterior. Su líder era un joven que vestía una armadura divina de llama escarlata y estaba envuelto en un manto de llamas ardientes que estaban tan calientes que nadie se atrevía a pararse a menos de 3 metros de él. Este joven tenía la piel roja y un temperamento arrogante entre las cejas. Su energía celestial se agitaba a su alrededor en un aterrador mar de sangre, y su aterradora intención asesina podría fácilmente asfixiar a una persona. Un demonio vestido con una armadura plateada le informa respetuosamente: Santo Hijo Liuo, a partir de ahora, todavía no sabemos quién abrió la matriz de las 1000 ilusiones. Hay más de 100 personas dentro del salón principal, pero aún tenemos que determinar la ubicación de la puerta de la vida. El Santo Hijo Liuo respondió: quienquiera que sea, definitivamente no es una persona común y corriente para poder abrir la matriz de las 1000 ilusiones. Envía un mensajero al ejército que está en camino, rodea todo el Palacio Divino Ilusorio del Vacío y completa el sello en media hora. Nadie debe irse. A aquellos que lo intenten, mátenlos sin piedad. Sí, señor. Todos los demás, síganme al Palacio Divino Ilusorio del Vacío. Ordenó Liuo mientras tomaba la iniciativa. De vuelta en las distintas cámaras laterales, los expertos de varias sectas estaban peleando por los tesoros. Un experto en el reino del eje celestial de la secta Esquiblace había arrebatado varias piezas y estaba siendo perseguido. El Santo Hijo Liuo resopló fríamente y una tropa de dragones de fuego se abalanzó hacia ese experto en el reino del eje celestial. Fue instantáneamente envuelto en fuego de dragón. Liuo resopló fríamente de nuevo y cerró el puño en el aire. Solo los que son capaces merecen tener tesoros. Una presión aterradora y asfixiante se apoderó de ese experto en el reino del eje celestial. Intentó liberarse del vínculo del dragón de fuego, sin embargo, la energía ardiente se sintió como decenas de miles de agujas que perforaron su cuerpo. *Jos. *. El experto en el reino del eje celestial explotó. Su anillo interespacial voló hacia el Santo Hijo Liuo. La docena de expertos que perseguían ese reino del eje celestial vieron esta escena y se detuvieron en seco. Sus cejas se movieron como locas. Maldita sea, ¿por qué está aquí el Santo Hijo? La visión del Santo Hijo Liuo había frenado su codicia por los tesoros. Intentar robarle a Liuo era lo mismo que pedir la muerte. El Santo Hijo Liuo los miró y resopló con frialdad: matad a los de los 6 clanes divinos sin piedad. Para los de la secta del dios demonio, busca en sus anillos interespaciales. Mata a los que esconden tesoros. Sí, señor. Los expertos que estaban detrás de Liuo hablaron como uno solo. *Wow. 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 Hordas de expertos del clan demoníaco cargaron hacia las distintas cámaras laterales. En el momento en que el Santo Hijo se lanzó a la refriega, el combate llegó a su clímax. Liuo miró hacia el salón principal y dijo: ¿Han llegado los maestros? Uno de sus subordinados respondió respetuosamente: informe al Santo Hijo Liuo, estarán aquí pronto. Una vez que lleguen, ordéneles que busquen inmediatamente la puerta de la vida en el diseño del palacio. Ordenó Liuo. Sus ojos ardieron con fuego divino y cayeron delante de él. Sí. Reconocieron sus subordinados. A unos 50 metros de distancia, se estaba reuniendo otro ejército. Este era de la secta Esquiblace y contaba con unos pocos miles de personas. Hermano mayor Yan Yang, acabo de recibir noticias de que el Santo Hijo Liuo ha liderado un ejército hacia el Palacio Divino Ilusorio del Vacío delante de nosotros. Las cejas de Yan Yang se fruncieron ligeramente. Ejecute la técnica Ghost Tream y apúrate tras ellos hacia el Palacio Divino Ilusorio del Vacío.
Aparte de las sectas del dios demonio y Esquíblace, había expertos de varias otras fuerzas, que también se apresuraron al palacio divino ilusorio del vacío. En el camino secreto al salón principal, Nieli y Xiao Yu caminaron con pasos ligeros, mientras Wu Yazi estaba empapado de sangre y blandiendo su espada. Este camino secreto estaba lleno de Blackwater Venom Spiders, todas en Heavenly Star Realm y pocas en Heavenly Axis Realm. Habían sido tantos que Wu Yazi estaba a punto de colapsar por el agotamiento. Pero incluso entonces, todavía había más parches de Blackwater Venom Spiders que bloqueaban su camino. Y el final del camino todavía no estaba a la vista. Nieli, ¿estás seguro de que no tomamos un camino equivocado en alguna parte? ¿Estamos en el camino equivocado?, preguntó Wu Yazi con tristeza mientras continuaba agitando su espada y masacrando a las arañas que se abalanzaban sobre ellos. Estoy absolutamente seguro de que vamos por el camino correcto. No te preocupes, pronto llegaremos al final. Nieli respondió tranquilamente. Estas arañas venenosas de aguas negras eran solo reinos de las estrellas celestiales, por lo que no era necesario que se unieran a Wu Yazi en la lucha. Nieli sacó la perla venenosa verde y la movilizó. Rastros de gas verde se acumularon en las arañas venenosas de Blackwater y convergieron lentamente hacia la perla venenosa verde. La gema emitió un brillo deslumbrante. Los ojos de Nieli se iluminaron ante el brillo de la perla venenosa verde. ¿Por qué siento que me he convertido en tu fuente de trabajo manual? Wu Yazi gritó con tristeza. Ya te hemos prometido un tercio del tesoro del salón principal. Estoy haciendo mi parte mostrándote el camino. Así que, ¿por qué no puedes hacer algo útil? Nieli respondió con calma. Wu Yazi consideró las palabras de Nieli, pero solo pudo admitir su verdad. Sin Nieli guiándolo, ni siquiera sería capaz de entrar al salón principal. Aunque era solo un trabajo manual, lo único que podía hacer era aceptarlo y seguir adelante. Wu Yazi miró la perla venenosa verde que flotaba en la palma de Nieli y preguntó, ¿qué clase de tesoro es ese en tu mano? Este artículo también parecía ser un tesoro valioso. No necesitas saber sobre eso, dijo Nieli a la ligera. Wu Yazi no pudo evitar sentirse abatido ante esas palabras. Nieli no le diría nada. Pero cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. Acababan de conocerse y habían formado una alianza de beneficio mutuo. Entonces, por supuesto, Nieli no estaría dispuesto a divulgar todos sus secretos. Nieli continuó usando la perla venenosa verde para absorber el veneno de las arañas venenosas de aguas negras. Con anticipación en su corazón, Nieli sacó algo de la sangre demoníaca de Wu Yazi y comenzó a establecer una serie de patrones de inscripción en la superficie de la perla venenosa verde. Sacó una esencia de piedra espiritual dorada y vertió su energía celestial en la perla venenosa verde. Como tesoro, la perla venenosa verde era muy inferior a la espada meteorito del dios del trueno, pero aún así, Nieli aún podría usar un método especial para liberar algunas de sus misteriosas habilidades. Después de absorber una gran cantidad de veneno de las arañas venenosas de Blackwater, la violenta perla venenosa verde surgió con energía. Capítulo 390. Alma del destino plateado. Nieli vertió su energía celestial en el patrón de inscripción y estableció una conexión con la perla venenosa verde. Observó que el tesoro en sí parecía poseer su propio tipo de naturaleza espiritual. Con un movimiento rápido de su mano derecha, Nieli disparó la perla venenosa verde a una araña venenosa de aguas negras del reino Estrella Celestial. Ojos. La perla venenosa verde atravesó el cuerpo de la araña. La araña misma inmediatamente se puso verde, se tambaleó unos pasos y luego se desplomó débilmente en el suelo. Con un solo pensamiento, Nieli devolvió la perla venenosa verde de la araña venenosa de aguas negras a su palma, donde flotó tranquilamente. Como Nieli acababa de usar la perla venenosa verde, ya no se atrevió a tocarla con su piel desnuda. El veneno de la perla era demasiado grande, incluso Nieli no sería capaz de resistirlo. El corazón de Wu Yazi tembló al ver a la araña venenosa de aguas negras tirada en el suelo en un montón verde. La perla que Nieli empuñaba era en verdad un tesoro temible. El propio Wu Yazi tenía miedo de tocar las arañas venenosas de aguas negras, pero la perla venenosa verde de Nieli podría incluso envenenarlas hasta la muerte. Más tarde,
Cuando salieron del Void Illusionaria Ray, Wu Yazi definitivamente tendría que tener cuidado con esa perla en la mano de Nieli. Además de trabajar con la perla venenosa verde, Nieli también estaba estudiando la tira de jade protectora del mal. Vertió un poco de su energía celestial y estableció conexión con ella lentamente. La tira de jade Evil Wording podría usarse para suprimir la línea de sangre de un demonio, da la casualidad de que sería útil contra Wu Yazi. Sin embargo, solo podía usar la tira de jade Evil Wording o la sangre de demonio uno a la vez. Después de establecer la conexión con la franja de jade protectora del mal, Nieli pudo sentir los 36.000 patrones de inscripción que estaban ocultos en su interior y poder controlarlos. Cada patrón de inscripción tenía su propio propósito, se tomaría su tiempo para estudiarlos más tarde. Una energía misteriosa también fluyó desde la tira de jade protectora del mal y lentamente impregnó el cuerpo de Nieli. Sintió que la energía de los patrones de inscripción envolvía su alma destino y la protegía. La energía de los otros tesoros hizo que el reino de su alma aumentara aún más violentamente que antes. Asterisco wow. Asterisco se encendió otra alma del destino, esta plateada. La octava alma del destino. Desde que realizó el sacrificio de sangre demoníaca, su rango había aumentado en un total de 3 niveles. Aunque parte de eso se debió a la tira de jade protectora del mal, no había duda de que la mayor parte fue gracias a la línea de sangre primordial. Nieli ya poseía muchos tesoros poderosos que un reino destino celestial ordinario nunca podría tener en sus manos. Todo lo que necesitaba hacer era recurrir ligeramente a sus poderes. Cualquiera de esos tesoros tenía suficiente poder para ayudar a Nieli a atravesar su reino actual. El color de la octava alma del destino lo sorprendió un poco. Nieli sabía que la combinación de los diversos tesoros había aumentado el crecimiento de su reino alma a un nivel loco. Podría volverse mucho más fuerte. Nieli fortaleció su cultivo y continuó activando la tira de jade protectora del mal. Misteriosos patrones de inscripción fluyeron hacia el reino del alma de Nieli, uno tras otro. Su poder comenzó a cargarse hacia 9 destino. Misteriosos patrones de inscripción giraron en espiral hacia el diablo de las sombras, el panda colmilludo y el dragón Sanjiao ala de sangre, y los ataron fuertemente. Los 3 espíritus demoníacos lucharon. ¿Qué está pasando? Nieli se sobresaltó. El diablo de las sombras, el panda colmilludo y el dragón Sanjiao ala sangrienta eran todos espíritus demoníacos. La tira de jade Evil Wording tenía la capacidad de suprimir las bestias demoníacas, entonces, ¿no significaba eso que también podía suprimir los espíritus demoníacos? Cuando Nieli se dio cuenta de eso, frunció el ceño con fuerza. Estudió las cadenas de patrones de inscripción. Si sus 3 espíritus demoníacos fueran sellados, ¿no sería eso malo para él? Nieli sopesó los pros y los contras. La tira de jade Evil Wording podría suprimir los espíritus demoníacos. Por otro lado, la sangre del Demon Blood Sacrifice podría fortalecer su poder. En ese caso, Nieli vertió el poder del sacrificio de sangre demoníaca en los 3 espíritus demoníacos. Los 3 espíritus demoníacos recibieron el sacrificio de sangre demoníaca y comenzaron a luchar más duro contra sus ataduras. El poder del linaje primordial fue asombroso. Los 3 espíritus demoníacos habían recibido el sacrificio de sangre demoníaca y su poder comenzó a aumentar. 8 destino, 9 destino. Al alcanzar el pináculo del 9 destino, los 3 espíritus demoníacos se desestabilizaron mientras luchaban más duro para liberarse del reino del alma de Nieli. Al mismo tiempo, el reino del alma de Nieli continuó expandiéndose mientras retiraba a los 3 espíritus demoníacos. Sin embargo, no pudo evitar que los espíritus demoníacos lucharan, el linaje primordial era simplemente demasiado poderoso. Los espíritus demoníacos continuaron haciéndose más fuertes, hasta que fueron equivalentes en fuerza al reino de la estrella celestial de una etapa. Incluso la enredadera parecía que iba a ceder en cualquier momento. De repente, la tira de jade protectora del mal emitió una luz deslumbrante y un torrente de patrones de inscripción se derramó hacia los 3 espíritus demoníacos y los ató de nuevo en su lugar, como si nada hubiera pasado. Si la fuerza de los espíritus demoníacos excedía la capacidad de Nieli, entonces se liberarían de su reino del alma.
Sin embargo, la tira de Jade Evil Wording lo había ayudado a volver a unirlos en su lugar. Las dos fuerzas habían logrado un equilibrio funcional. Los tres espíritus demoníacos continuaron haciéndose más fuertes, solo para detenerse después de haber alcanzado el reino de la estrella celestial de 3 etapas. Nieli tenía muchos métodos que podía usar para fortalecer sus espíritus demoníacos. Sin embargo, aún no había usado ninguno de ellos, porque su propia fuerza no era suficiente para contenerlos si se salían de control. Si eso sucediera, las consecuencias serían extremadamente graves. Pero ahora que tenía la tira de Jade protectora del mal, ya no tenía que preocuparse por eso. Nieli se detuvo en el reino estrella celestial de 3 etapas para consolidar su cultivo. Aunque no era su límite. Wu Yazi estaba haciendo todo lo posible para defenderse de las arañas venenosas de Blackwater, cuando de repente se sintió confundido por la liberación de aura de Nieli. El cultivo de Nieli había aumentado 3 niveles en tan poco tiempo. Ahora era un destino 8. Incluso el genio más grande de los clanes demoníacos tendría que suspirar y admitir su inferioridad ante eso. Wu Yazi no tenía idea de cómo Nieli pudo haberlo hecho. Incluso él se sintió presionado por los rápidos ascensos de rango de Nieli. Xiao Yu también miró a Nieli con asombro en sus ojos. El cultivo de Nieli estaba aumentando tan rápido que le costaba seguirle la pista. Le causó cierta ansiedad. Mirar hacia el futuro. Exclamó Wu Yazi mientras señalaba a lo lejos. Nieli y Xiao Yu se volvieron hacia esa dirección y no pudieron apartar sus ojos de la banda de luz que se reflejaba hacia ellos. Era solo un rayo de luz, pero Wu Yazi estaba tan conmovido que las lágrimas corrían por sus mejillas. Habían estado viajando a lo largo de este túnel infestado de arañas venenosas de aguas negras durante tanto tiempo que le daba calambres en la mano. Nieli y Xiao Yu caminaban tranquilamente detrás de él. No hay manera de que comprendan sus sentimientos. Finalmente habían llegado a la salida. Nieli comenzó a hablar solo mientras hacía algunos cálculos. Después del camino secreto estaría el salón principal del Palacio Divino Ilusorio del Vacío. Los demás expertos deberían tardar al menos media hora en superar la segunda barrera. Después de eso, les tomaría al menos otras 2 horas calcular la posición de la puerta de la vida. Y eso fue a su velocidad más rápida. Nieli sonrió levemente y dijo a sus compañeros, no se preocupen. Todavía tenemos mucho tiempo. Capítulo 391, Muro del Vacío Espiritual. Caminaron varios cientos de metros más antes de que finalmente llegaran a unas escaleras y subieran. El trío subió lentamente las escaleras y entró en un majestuoso salón. Esta sala tenía un radio de varios cientos de metros y era extremadamente espaciosa sin un solo pilar de piedra a la vista. En el otro extremo del pasillo había un misterioso mural que representaba una feroz bestia demoníaca y un humano sin camisa en intenso combate. Detrás de ellos había un vasto cielo estrellado donde un par de ojos observaban todo con calma. Nieli se quedó mirando la pintura. No fue la bestia demoníaca ni el humano lo que llamó su atención, eran los ojos en el cielo estrellado. Una existencia similar al rey de los dioses. A pesar de que era solo un mural, Nieli sintió una enorme presión sobre él, tan pesada que casi le detuvo la respiración. Aunque eran solo un par de ojos, Nieli sabía que pertenecían al emperador sabio. Algunas personas afirmaron que el emperador sabio no era tan poderoso. Sin embargo, innumerables expertos supremos lo habían desafiado en las últimas decenas de miles de años. Sin embargo, el emperador sabio sigue en pie, mientras que esos expertos supremos desaparecieron. Este llamado reino infinito del espacio y el tiempo estaba completamente bajo el control del emperador sabio. Nadie podría amenazar su autoridad absoluta. En la vida anterior de Nieli, el emperador sabio había incitado una masacre justo después de la destrucción de la tierra de Dios ancestral. El reino de las ruinas draconianas fue masacrado hasta que solo quedaron con vida unos pocos cientos de miles de personas. Innumerables expertos se reunieron desde los 4 rincones en un intento de derrotar al emperador sabio, pero todos murieron. Sin embargo, en aquel entonces, Nieli había superado por sí solo los límites de la humanidad y obtenido el poder divino que le permitió luchar a la par con el emperador sabio. Aún así, murió a manos del emperador sabio.
Si no hubiera sido por el libro del espíritu demoníaco temporal, Nieli se habría convertido en cenizas hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con esos ojos? Solo los miro, pero todavía puedo sentir una presión aterradora, como miles de finas agujas pinchando mi piel. Xiao Yu le preguntó a Nieli en voz baja. ¿Estás preguntando por esos ojos? Esos pertenecen al gran dios ancestro. Gu Yazi sonrió. Él es el gobernante todopoderoso de la ancestral Tierra Santa demoníaca y el más sinceramente adorado entre nuestros clanes demoníacos. No hay ningún ser humano que pueda compararse con nuestro dios ancestro. Las cejas de Nieli se torcieron ligeramente. Los clanes de demonios adoraban al emperador sabio, sin embargo, al emperador sabio probablemente no le importaban los demonios en lo más mínimo. Para él no eran más que herramientas. Pero incluso si Nieli les dijera eso, ninguno de los demonios le creería jamás. No tenía idea de por qué una pintura así estaría dentro del palacio divino ilusorio del vacío. Nieli pensó en todo lo que el emperador sabio había hecho en su vida anterior, e inconscientemente apretó el puño con tanta fuerza que las venas salieron de su brazo. De hecho, enfrentarse al emperador sabio no fue una tarea fácil. Por lo tanto, Nieli poco a poco establecería sus planes durante los próximos 200 años. No se apresuraría a hacer las cosas como lo había hecho en su vida anterior. Una única pared de cristal de jade, de 5 o 6 metros de altura, se alzaba en el centro del salón principal. La pared de jade brillaba y translúcida mientras las ilusiones fluían de su superficie en rayos de luces multicolores. Fue una vista verdaderamente magnífica y deslumbrante. Más de 100 expertos, tanto humanos como demonios, estaban sentados en el suelo con las piernas cruzadas, mirando la pared de cristal de jade que se alzaba sobre ellos. Cada uno tenía una expresión de extenuante reflexión. Gu Yazi quedó sorprendido por la vista. ¿Por qué hay tanta gente aquí? Había algunos expertos de Heavenly Star, Heavenly Axis e incluso Dao of Dragon Realm mezclados entre la multitud. Pero por alguna razón, todos estaban sentados tranquilamente bajo las paredes de cristal de jade, pensando mucho en algo. ¿Cómo llegaron estas personas aquí? Según la mejor suposición de Nieli, estos expertos habían entrado al palacio durante eventos anteriores. Sin embargo, después de entrar, quedaron atrapados mientras intentaban comprender la pared de cristal de jade que tenían ante ellos. Esta pared de cristal de jade era una pared espiritual vacía. Solo descifrando el rompecabezas en la pared podrían obtener acceso al verdadero interior del Void Illusionary Array. Nieli y compañía. Continuó avanzando hacia la pared de cristal de jade, hasta que estuvieron a 50 metros de ella. No sintieron ningún cambio en su cultivo, pero los tres de repente se dieron cuenta de que la energía celestial dentro de sus cuerpos se había estancado, como si se hubieran congelado. Si se acercaran demasiado a la pared de cristal de jade, perderían todas sus habilidades de combate. Por eso es que todos esos humanos y demonios podían sentarse allí pacíficamente, sin ningún tipo de conflicto. Los otros expertos solo echaron un breve vistazo al trío de recién llegados, antes de volver a centrar su atención en el rompecabezas en la pared de cristal de jade. Gu Yazi quedó asombrado por la escena. ¿Qué podría mantener a todos estos expertos en un lugar así durante tanto tiempo? Él también se sentó y levantó la cabeza hacia la pared de cristal de jade sobre él. Inscritos en su superficie había un conjunto de patrones de inscripción misteriosos, así como algunos cánticos. Esto último llamó su atención. ¿Podría ser un registro de alguna técnica de cultivo asombrosa? Gu Yazi instantáneamente mostró una expresión de profunda contemplación mientras contemplaba la pared de cristal de jade ante él. Nieli estaba bastante sorprendido por las acciones de Gu Yazi y lo copió. También se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y se preparó para comprender el muro del vacío espiritual que tenía ante él. Xiao Yu también se agachó, junto a Nieli. Un joven del clan demoníaco sentado cerca levantó la vista y preguntó, ¿de qué secta sois? Hace tiempo que no veo un demonio nuevo. Me pregunto cuántos años han pasado. Aparentemente también había confundido a Nieli y Xiao Yu con miembros del clan demoníaco. Somos de la secta del dios demonio. Respondió Nieli, ya que todavía estaban disfrazados de demonios. Yo también soy de la secta del dios demonio.
La emoción se reflejó en el rostro de ese joven del clan demoníaco. ¿Cuánto tiempo llevas comprendiendo esta pared de cristal de jade? Nieli le preguntó a ese joven del clan demonio. No lo sé, pero diría que al menos 6 años. Es una pena que no sea muy brillante. Todavía no puedo comprender la profunda intención de esta pared de cristal de jade. Respondió mientras negaba con la cabeza. La comisura de su boca se curvó en una sonrisa. Sin embargo, mi velocidad de cultivo es extremadamente rápida en este lugar. Originalmente era un reino del eje celestial de una etapa, pero ya soy de 3 etapas. Su cultivo había aumentado 2 etapas en 6 años. En circunstancias normales, eso sería extremadamente rápido. No es de extrañar que se hubiera quedado aquí durante 6 años, reacio a irse. No era solo este joven del clan demoníaco, los demás tampoco estaban dispuestos a irse. Gu Yazi apartó los ojos de la pared de cristal de jade. Me pregunto cuál es el nombre de este hermano mayor. El joven del clan demonio sonrió y respondió, Zhen Yuan. Hermano mayor Zhen Yuan, ¿podría preguntar qué está grabado en esta pared de cristal de jade? Inquirió Gu Yazi. Sintió que los cánticos eran extraordinarios, por lo que quiso recopilar información para evitar errores. Es el registro de una técnica de cultivo extraordinaria que probablemente perteneció al dueño del palacio divino ilusorio del vacío. Si puedes comprender 1/10 o 2/10, entonces serás el experto más fuerte de toda tu región. Zhen Yuan suspiró. Crecí de una etapa a 3 etapas del reino del eje celestial con solo comprender un verso del canto. Si tan solo pudiera comprender más de esto. Asterisco suspiro asterisco, el corazón de Gu Yazi dio un vuelco ante las palabras de Zhen Yuan con emoción. Si eso fuera cierto, entonces este fue realmente un hallazgo extraordinario. Gu Yazi no sabía qué tipo de existencia era el dueño del palacio divino ilusorio del vacío, pero sabía que debía haber sido algún experto supremo que superó su imaginación. Él o ella definitivamente no podría haber sido una persona sencilla, si pudiera permitirse el lujo de dejar atrás una técnica de cultivo tan extraordinaria. Capítulo 392. Encuentro con el señor demonio. Otra vez Nieli se sentó bajo el muro del vacío espiritual con los versos del canto proyectados en sus retinas. Era el God Tang, técnica de cultivo. Esta técnica de cultivo fue creada por un experto supremo. Al alcanzar el límite, podrás obtener poder clasificado como deidad. El God Tang, la técnica de cultivo estaba a la par con la Heavenly God, técnica de cultivo. ¿Podría el dueño del palacio divino ilusorio del vacío ser el legendario maestro ancestral Dao Zhang, el mismo que había creado el God Tang, técnica de cultivo? El maestro ancestral Dao Zhang era una figura extremadamente formidable. También fue una de las figuras más misteriosas perdidas en la historia. Nadie sabía nada sobre su vida, solo que había luchado y se había defendido contra el emperador sabio con todas sus fuerzas. No había ganado, pero lograría escapar por completo. Luego, selló el hueso demoníaco del emperador sabio y desapareció sin dejar rastro. Nieli se preguntó si este palacio divino ilusorio del vacío era en realidad la tumba del maestro ancestral Dao Zhang. El God Tang, la técnica es aún más difícil de cultivar que la Heavenly God, técnica de cultivo, ya que requiere que el practicante tenga un corazón sincero. A pesar de que Nieli había experimentado 2 vidas de cultivo, todavía era humano. Fue extremadamente difícil para él cultivar la God Tang en toda su extensión. Nieli se sentó en silencio ante el muro del vacío espiritual y miró los diversos patrones de inscripción. Mientras Nieli y su grupo comprendieron silenciosamente la pared, apareció un joven de rostro pálido. Las pupilas de Nieli se encogieron y una escalofriante sed de sangre pasó por sus ojos. Es el señor demonio. Nunca esperó encontrarlo en un lugar como este. El señor demonio claramente no había entrado por la puerta de la vida. Entonces, ¿cómo entró? El señor demonio recorrió con la vista su entorno e ignoró a los cultivadores mientras se acercaba al muro del vacío espiritual. Nieli todavía estaba disfrazado como un experto en el clan de los demonios, por lo que el señor demonio no lo reconoció mientras se sentaba entre la multitud.
El señor demonio estaba sentado a solo una docena de metros de distancia de Nieli. Oleadas de un aura misteriosa se enroscaron alrededor del señor demonio. Basado en esa aura, Nieli pudo decir que el señor demonio había alcanzado el destino 8, sin embargo, había algo más dentro de esa aura, algo misterioso y poderoso que causó un escalofrío en el corazón de Nieli. Gracias a la vid dentro del cuerpo de Nieli, su cultivo no fue tan rápido. Si no hubiera sido por el Demon Blood Sacrifice, todavía estaría en 5 destino. Sin embargo, el señor demonio poseía el físico supremo, por lo tanto, su cultivo se había disparado a pasos agigantados. Nieli recordó cómo Yezón había muerto a manos del señor demonio, y su corazón se llenó de fría sed de sangre. Si no fuera porque él no pudo matar a nadie aquí, ya habría tomado medidas. A pesar de que había algo frío y misterioso dentro del cuerpo del señor demonio, Nieli no le temía. El problema era que si mataba al señor demonio ahora, lo mejor que podía hacer era reducir el cultivo del señor demonio en un nivel. El señor demonio no prestó atención a nada mientras se sentaba con las piernas cruzadas y miraba la pared de cristal de jade con una expresión profunda. Xiao Yu había conocido al señor demonio una vez, en el mundo diminuto. Ella lo reconoció y supo que había rencor entre él y Nieli. No pudo evitar mirar a Nieli con preocupación. Ella sintió que el señor demonio era un oponente peligroso. El señor demonio miró a su alrededor con desdén y luego dijo: «Nunca esperé que hubiera tanta gente reunida por aquí. Pero ustedes están atrapados en un nivel tan bajo. Simplemente significa que no estás destinado al tesoro secreto del maestro ancestral Dao Zhang». El señor demonio se levantó y se acercó a la pared de cristal de jade. La atención de todos se centró en el señor demonio. Alguien está intentando romper la pared de cristal de jade. Ja ja ja. Está tan lleno de sí mismo. Es imposible romper la pared de cristal de jade. Probablemente se irá a casa llorando por su fracaso. Innumerables personas habían intentado romper los patrones de inscripción antes. Todos ellos habían terminado en fracaso. Entonces, por supuesto, no pensaron que el señor demonio podría lograrlo. Nieli observó al señor demonio y notó que su oponente se sentía un poco diferente que antes. Sin embargo, no pudo precisar exactamente qué estaba mal. El señor demonio se detuvo ante la pared de cristal de jade y colocó su palma sobre su superficie. Rastros de luz misteriosa comenzaron a extenderse por el aire. La pared de cristal de jade inmediatamente brilló con una luz intensa que hizo que todos se protegieran los ojos. «¿Qué está sucediendo?», dijo Zhen Yuan con asombro. Incluso Wu Yazi quedó asombrado. ¿Qué estaba haciendo ese tipo? El corazón de Nieli tembló levemente cuando inmediatamente se puso de pie y gritó en un tono profundo: «¡Rápido, deténlo!». Al escuchar las palabras de Nieli, 2 expertos del clan demoníaco que eran los más cercanos al señor demonio tuvieron un destello de comprensión. Se pusieron de pie y se abalanzaron hacia el señor demonio. Sin embargo, el cuerpo del señor demonio rápidamente se volvió ilusorio y desapareció en la pared de cristal de jade. Había desaparecido, como una gota de agua que hubiera caído en un lago. Los 2 expertos del clan demoníaco no alcanzaron su objetivo y miraron estupefactos la pared de cristal de jade. ¿Qué pasó? ¿Él desapareció? Entró en la pared de cristal de jade. Al ver esto, todos los expertos estaban interiormente molestos. Habían estado comprendiendo esta pared de cristal de jade durante tanto tiempo, pero ninguno de ellos había podido entrar. Pero alguien que apareció hace apenas unos minutos logró resolver los patrones de inscripción de una sola vez. Nieli apretó fuertemente sus puños. Incluso él no sabía cómo el señor demonio había logrado abrir y entrar en la pared de cristal de jade. Según sus cálculos, los otros expertos que estaban reunidos fuera del Palacio Divino Ilusorio ya deberían haber roto la barrera y entrar corriendo. ¿Podría el señor demonio haber entrado en el Palacio Divino Ilusorio del Vacío antes de que Nieli hubiera destrozado el conjunto de 1000 ilusiones? Parecía que Nieli había subestimado mucho al señor demonio. La multitud había visto desaparecer al señor demonio, pero lo único que podían hacer era volver a comprender la pared de cristal de jade con indignación.
Nieli fijó sus ojos en la pared de cristal de jade y rápidamente trató de descubrir los patrones de inscripción en ella. Solo le llevó un breve momento encontrar la solución. Nieli transmitió su voz a Xiao Yu. Quédate aquí, junto a la pared de jade y concéntrate en comprenderla. No te vayas antes de que yo regrese. El exterior es demasiado peligroso. Reconoció Xiao Yu. Estaba desconcertada. ¿Podría Nieli haber resuelto el rompecabezas? Nieli se acercó a la pared de cristal de jade. Alguien está intentando romper el patrón de inscripción, de nuevo. Los únicos que pueden romper el conjunto de patrones de inscripción son los genios que aparecen una vez entre 10.000. Tendría suerte si encontraras uno de ellos dentro de 100.000 años. ¿Cómo conseguimos 2 seguidos? Todos examinaron a Nieli y los que estaban sentados más cerca lo miraban como tigres mirando a su presa. Anteriormente, el señor demonio había abierto la puerta demasiado rápido, por lo que no tuvieron tiempo de detenerlo. Pero si Nieli lograba abrir la pared de cristal de jade, definitivamente no lo dejarían pasar. Nieli levantó su mano y golpeó la pared de cristal de jade. *golpear. Golpear. Golpear. Los sonidos resonaron en la pared de cristal de jade. Los expertos a su lado se rieron involuntariamente. Nieli estaba actuando como un aficionado. No importa cómo lo explicaste, no parecía que Nieli supiera cómo romper la pared de cristal de jade. Capítulo 393. Aura misteriosa. Los expertos volvieron a la tarea que tenían entre manos. Mirar la pared de cristal de jade e intentar comprender el canto inscrito en ella. De repente, Nieli comenzó a escribir rápidamente patrones de inscripción, que se imprimieron en la pared de cristal de jade. Al principio, todos pensaron que Nieli solo estaba bromeando. Pero de repente, la pared de cristal de jade comenzó a brillar y la figura de Nieli comenzó a desvanecerse. ¿Qué está sucediendo? ¡Deténlo! Varios expertos se levantaron al mismo tiempo y trataron de detener a Nieli. Sin embargo, solo pudieron observar cómo Nieli entraba rápidamente en la pared de cristal de jade y desaparecía. La multitud quedó estupefacta. ¿Podría ser realmente fácil el método para entrar en la pared de cristal de jade? ¿Es solo que nadie lo había intentado antes? Si hubieran sabido que esto iba a suceder, entonces habrían detenido a Nieli y lo habrían interrogado. Gu Yazi también quedó estupefacto, nunca esperó que Nieli pudiera entrar. Se volvió hacia Xiao Yu y le preguntó, ¿entonces, Nieli sabía cómo entrar? Xiao Yu se encogió de hombros. Yo tampoco lo sé, quizás fue por suerte. Gu Yazi estaba extremadamente abatido. Nieli había entrado sin él. ¿No seguiría Nieli y arrebataría todos los tesoros del salón principal, sin dejar nada para él? Gu Yazi miró a Xiao Yu. Xiao Yu todavía estaba aquí. No sabía si Nieli regresaría, pero solo podía esperar pacientemente. Algunos de los expertos se acercaron a la pared de cristal de jade para estudiarla. Un experto copió a Nieli y golpeó la superficie varias veces. Aparte de los ecos, no encontró nada. Lo pensó un poco. Esas 2 personas escribieron algunos patrones de inscripción antes de entrar. Por lo tanto, él también comenzó a escribir en la pared. Los patrones de inscripción brillaron intensamente mientras se hundían en la pared de cristal de jade. ¿Éxito? Ese experto no pudo evitar mostrar una expresión de alegría mientras miraba la pared con entusiasmo. De repente, con un boom asterisco, ese experto fue enviado a volar por una oleada de energía que salió disparada de la pared de cristal de jade. Se elevó unas pocas docenas de metros antes de aterrizar pesadamente en el suelo. Todo su cuerpo estaba carbonizado y humeante. Sus piernas se movieron un par de veces antes de que todo su cuerpo se detuviera. Al ver eso, los otros expertos que intentaban entrar decidieron retroceder. Sus corazones quedaron atónitos y sus cueros cabelludos hormiguearon porque ya no se atrevieron a experimentar. La pared de cristal de jade no fue tan fácil de resolver. Un paso en falso y se debe pagar un precio. Se las arreglaron para ingresar al palacio divino ilusorio del vacío solo con gran esfuerzo, y se les dio la oportunidad de comprender una técnica de cultivo excepcional.
¿Cómo podrían soportar irse? Los expertos regresaron a sus asientos y continuaron comprendiendo la pared de cristal de jade. Gu Yazi miró el cadáver carbonizado. Nieli estaba muy bien informado, no era sorprendente que supiera cómo entrar en la pared de cristal de jade. Gu Yazi luego se preguntó acerca de la persona que había entrado antes que Nieli. Pero de cualquier manera, el propio Gu Yazi no tenía ninguna posibilidad de entrar, por lo que decidió quedarse allí y comprender la pared de cristal de jade. Xiao Yu miró aturdido la pared de cristal de jade. No sabía por qué, pero sintió una punzada de tristeza. Nieli era como un cometa, una estrella brillante que aparecía y luego desaparecía de su vida. En este momento, ella estaba 2 rangos por debajo de Nieli en cultivo. Y esa brecha no hará más que crecer en el futuro. De repente, sintió 2 auras misteriosas fluyendo juntas dentro del reino de su alma, que luego corrieron a través de sus 4 extremidades y todos sus meridianos. Estas 2 auras definitivamente tenían algún tipo de conexión con el anillo en su mano derecha. Xiao Yu siempre había sido consciente de esas 2 auras dentro de ella, protegiéndola. Cada vez que sufría un revés o encontraba una dificultad en su cultivo, siempre acudían en su ayuda. No sabía de dónde eran, pero intuía que estaban relacionados con sus orígenes. Fueron parte de la razón por la que buscó los orígenes de su nacimiento. Una energía entró en el reino de su alma y estimuló el sacrificio de sangre del demonio. El cultivo de Xiao Yu se disparó como una flecha mientras surgía y rugía. Incluso Xiao Yu quedó asombrada por el desarrollo y se dio cuenta de que no podía controlar completamente la energía. Asterisco, la octava alma del destino se encendió dentro de su reino del alma, seguida por la novena. En el centro de la novena alma del destino, apareció silenciosamente una pequeña estrella, llena de energía ilimitada. Era la estrella del destino. Una vez que una persona comprende la energía de su alma destino, puede ingresar al reino de las estrellas celestiales. Gu Yazi se estaba cultivando pacíficamente cuando de repente sintió que el aura de Xiao Yu aumentaba al destino 9. Incluso tuvo la vaga sensación de que ella había llegado al reino de la estrella celestial. Nieli y Xiao Yu, esos bastardos. Esta velocidad de cultivo era demasiado loca. ¿Cómo podrían hacer filas consecutivas? Por lo general, se necesitan decenas de años para superar un solo rango. Como mínimo, se necesitan unos meses. ¿Cómo podrían existir estos dos en este universo? Incluso Xiao Yu estaba interiormente sorprendida por su progreso. El poder del Demon Blood Sacrifice era grande, de hecho, pero ella sintió que sus 2 auras misteriosas eran incluso más fuertes que eso. Las 2 auras bailaron dentro del reino de su alma por un tiempo más, antes de correr desde su pecho hasta sus ojos. De repente, los ojos de Xiao Yu se llenaron de luz divina. La pared de cristal de jade de repente se volvió extraña y se retorció para ella, mientras que los patrones de inscripción se mostraban claramente ante ella. De repente comprendió todo. Ese es el método para entrar en la pared de cristal de jade. Xiao Yu se levantó y se acercó a la pared. ¡Espera! Gu Yazi llamó a Xiao Yu. Gu Yazi tuvo la sensación de que Xiao Yu sabía cómo abrir la pared de cristal de jade. ¿Qué es? Xiao Yu detuvo sus pasos y miró a Gu Yazi. Gu Yazi se frotó las manos y se rió entre dientes mientras le transmitía su voz a Xiao Yu. Hermano Xiao Yu, por favor dígame cómo entrar a la pared de cristal de jade. No pueden entrar y dejarme aquí, solo. Además, como soy un reino del eje celestial, puedo protegerte. Xiao Yu lo pensó por un momento, luego decidió que no había ningún daño en dejar que Gu Yazi lo siguiera, al contrario, podría incluso beneficiarles. Nieli podría terminar luchando contra el señor demonio, así que sería bueno tener un luchador extra. Levantó su mano derecha y señaló a Gu Yazi. Líneas de patrones de inscripción fluyeron hacia la mente de Gu Yazi. Es el método para entrar a la pared de cristal de jade. El corazón de Gu Yazi se estremeció. Parecía que realmente había subestimado a Xiao Yu. Este tipo era capaz de transmitir patrones de inscripción directamente a su mente. Es posible que un experto en el reino del Dao del dragón ni siquiera sea capaz de hacer eso, pero Xiao Yu ni siquiera era un reino de la estrella celestial todavía.
Gu Yazi sintió escalofríos por todo el cuerpo, a pesar de la temperatura normal de la habitación. Tanto Nieli como Xiao Yu eran demasiado misteriosos e imposibles de predecir. Capítulo 394. Maestro ancestral Daozang. Palacio divino ilusorio del vacío. Salón principal. Una larga alfombra escarlata conducía directamente entre los imponentes pilares y llegaba al salón principal. Incluso en el interior, las auras de todos parecían estar congeladas y los reinos de sus almas permanecían inútiles. Nieli miró frente a él. Al final del salón principal había una estatua con las piernas cruzadas de un anciano de barba blanca, de 5 o 6 metros de altura. Aunque era solo una estatua, su artesanía era vívida y realista, como si fuera una persona real. La estatua era imponente y majestuosa, lo que influía en que otros pensaran en adorarla. Este era el maestro ancestral Daozang, del que se habla en las leyendas. El señor demonio estaba a solo una docena de metros de la estatua del maestro ancestro Daozang mientras la contemplaba en silencio. Una intención asesina pasó por los ojos de Nieli mientras observaba al señor demonio. Sin embargo, este no era el lugar adecuado para la batalla. Es muy probable que el maestro ancestral Daozang hubiera escondido su verdadera herencia dentro de este salón principal. Nieli no podía dejar que el señor demonio lo consiguiera, sin importar qué. El señor demonio sintió la presencia de Nieli y se giró para mirarlo. Los dos se miraron brevemente, luego el señor demonio se giró para mirar a la estatua, sin importarle Nieli. El aura del señor demonio solía ser tan afilada como una espada, pero ahora era más reservada. Sin embargo, Nieli sintió que el señor demonio se había vuelto aún más peligroso. Nieli no sabía qué tipo de oportunidades había recibido el señor demonio desde que ingresó al reino Ruinas Dragón. Estaba en alerta máxima. De repente, un mar interminable de energía descendió desde arriba. Nieli sintió como si esta aura pudiera ahogarlo en cualquier momento. Nieli sintió que iba a ser aplastado por esta energía, por lo que movilizó la vid y la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains para enfrentarla. ¿MMM? Una voz vasta y distante sonó desde el final del salón principal. Sonó sorprendido. La voz habló con un tono claro y retumbante. He esperado durante decenas de millones de años. Todos los que vinieron antes que tú eran miembros del clan de los demonios. Pero ahora, finalmente recibí a 2 jóvenes miembros del clan humano, ambos con buen talento. ¿Están los dos dispuestos a suceder mi legado y servir a la humanidad? El sonido de esta voz pareció limpiar todos los pensamientos malvados de sus corazones. ¿Humano? El señor demonio miró a Nieli, quien obviamente le parecía un demonio. Nieli había usado el sacrificio de sangre del demonio para disfrazarse de demonio, pero este poder supremo había visto a través de su disfraz con una sola mirada. El señor demonio asintió y respondió con indiferencia. Serviré a la humanidad. ¿No sería malo si el señor demonio obtuviera el legado del maestro ancestral Daozang? Nieli levantó la cabeza, miró al aire vacío y dijo, estoy dispuesto a servir a la humanidad. Sin embargo, señaló hacia el señor demonio y dijo, no creo que pueda servir a la humanidad, le imploro al maestro ancestral que vea con claridad. El señor demonio frunció el ceño mientras miraba a Nieli, y un rayo escalofriante cruzó por sus ojos. Claramente no sabía cómo había ofendido a Nieli. La voz del maestro ancestral Daozang era larga e inofensiva, pero penetró en sus corazones. Los asuntos en el mundo mortal están estrechamente relacionados con el karma. Ustedes dos entraron juntos al palacio divino ilusorio del vacío, lo que significa que el destino los ha traído a mí. El mal y el bien del universo no se pueden ver a través de él. ¿Por qué tenemos que gastar nuestros esfuerzos en vano? Nieli frunció el ceño por un momento. El maestro ancestral Daozang definitivamente debería poder ver a través de la técnica de constelación espiritual del señor demonio y darse cuenta de que el señor demonio había logrado su poder a través de una masacre. Sin embargo, el maestro ancestral Daozang todavía quería aceptar a una persona tan despreciable como discípulo. El maestro ancestral explicó sin prisas. Si te conviertes en mi discípulo, tendrás el comando secreto de Daozang, que te permitirá comandar a cualquiera del linaje Daozang. Sin embargo,
cierta persona siempre estará detrás de tu vida, independientemente de lo que hayas hecho. Esa persona puede destruir fácilmente las 6 sectas divinas principales. Si tienes miedo, puedes echarte atrás ahora. Estoy dispuesto. El señor demonio respondió tranquilamente sin la menor vacilación. Nieli, sin embargo, frunció el ceño. Desde su reencarnación, había acumulado un gran arsenal, desde el Heavenly God, técnica de cultivo para la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains. Con eso, podría abrirse camino hasta la cima, hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al emperador sabio. En este momento, el emperador sabio probablemente ni siquiera se había dado cuenta de él. Sin embargo, si Nieli decidía unirse al linaje Daozang, entonces existía un alto riesgo de quedar expuesto. Con su posición actual, desafiar al emperador sabio significaba buscar la muerte. Incluso el maestro ancestral Daozang, en su apogeo, no pudo derrotar al emperador sabio. Nieli tomó su decisión, juntó sus manos y dijo: «Por favor, perdóname, maestro ancestral Daozang, no puedo convertirme en tu discípulo». «¿Oh?» El maestro ancestral Daozang no parecía sorprendido. «Muy bien entonces. El que heredará mi legado será solo él». Nieli estaba abatido. Si no podía evitar que el señor demonio adquiriera la fuerza del maestro ancestral Daozang, entonces sería aún más difícil tratar con el señor demonio en el futuro. Después de todo, Nieli definitivamente no se rebajaría a pedir prestada la mano del emperador sabio para tratar con el señor demonio. Los miembros del linaje Daozang eran inocentes, además, serían una fortaleza central en su lucha contra el emperador sabio. Nieli estaba interiormente bastante irritado por la situación. Parecía que había cosas que no podía controlar, a pesar de que había vuelto a la vida. Nieli recordó cómo Yezón había muerto a manos del señor demonio, y su corazón se llenó de ira. Habría un día de ajuste de cuentas. El maestro ancestral Daozang habló con voz distante, como si estuviera llamando desde otra dimensión. «Aunque no puedes heredar mi legado, todavía estás destinado a mí. Siento el Heavenly God, técnica de cultivo, la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains, así como el canto profundo de Kunmin. No podría haber sido fácil lograr tanto en tan poco tiempo. No sé de dónde vienes, pero puedo adivinar hacia dónde vas. Pero independientemente de que tan alto sea tu cultivo, dudo que puedas igualar al emperador sabio. En estas decenas de miles de años, innumerables personas han intentado romper el sello del emperador sabio en el espacio y el tiempo, pero ninguno lo ha logrado. Puedes matar al emperador sabio 1.000.000 de veces, pero él siempre reconstruirá su cuerpo y volverá más fuerte. Es decir, a menos que rompas su sello en el tiempo y el espacio. Por otro lado, solo puedes morir una vez dentro de este espacio-tiempo. Sin embargo, si puedes encontrar las otras reencarnaciones, entonces tus posibilidades pueden ser diferentes al 10%. Nieli se sorprendió. Nunca esperó que el maestro ancestral Daozang viera a través de él con tanta claridad. Reencarnaciones. ¿Quiénes son estas reencarnaciones? Nieli prosiguió. Desde el comienzo del tiempo y el espacio, hay 6 personas que tienen el poder de enfrentarse al emperador sabio. Yo soy uno de ellos. Los 6 coexistimos en armonía mientras comprendemos el Dao celestial. Sin embargo, ninguno de nosotros esperó que el emperador sabio tuviera ambiciones tan salvajes como establecer una matriz de inscripciones del Dao celestial de los 9 cielos y 10 tierras para sellar el tiempo y el espacio. Luchamos contra él, pero si no hubiera sido por la diosa Jin Yan, el resto de nosotros habríamos sido destruidos. Usó su cuerpo para crear la tierra del dios ancestral y sellar uno de los huesos demoníacos del emperador sabio. A partir de ahora, el resto de nosotros estamos usando nuestra intención divina para recorrer la reencarnación. Si puedes encontrar a los demás, entonces quizás puedas romper el sello del emperador sabio en el tiempo y el espacio. Pero si puedes lograrlo o no depende de tu suerte y tu destino. La mente de Nieli vagó ante la nueva información que el maestro ancestral Daozang le había impartido. No fue hasta hoy que encontró un susurro de la verdadera naturaleza del emperador sabio.
Capítulo 395, Reencarnación. La voz del maestro ancestral Dao Zhang se desvió. Soy solo un remanente de intención que quedó dentro del palacio divino ilusorio del vacío. Como los demás, yo también tengo una reencarnación. Sin embargo, no sé dónde está mi reencarnación en este momento. ¿Cómo sería fácil encontrar las reencarnaciones de 6 personas? Si Nieli no pudiera romper el sello del emperador sabio en el tiempo y el espacio, entonces no podría matar al emperador sabio. Nieli se sintió aún más presionado. Después de todo, el emperador sabio ya había controlado este espacio-tiempo durante decenas de millones de años. No importa cómo Nieli intentó planear las cosas, destruir la ley del emperador sabio seguía siendo una tarea trascendental. Sin embargo, sus posibilidades aumentarían si pudiera encontrar esas 6 reencarnaciones. Después de todo, esos 6 eran expertos supremos de la antigüedad. Aunque fueran reencarnaciones, todavía poseerían líneas de sangre aterradoras. Nieli preguntó, ¿no hay otra manera de desafiar al emperador sabio? El maestro ancestral Dao Zhang reflexionó un poco y luego respondió, hay otros métodos. Si pudieras encontrar un tesoro supremo, ¿tesoro supremo? ¿Qué tesoro supremo? El corazón de Nieli dio un vuelco. Recordó el maestro ancestral Dao Zhang. En los tiempos primordiales, cuando los 6 luchamos contra el emperador sabio, recientemente habíamos ascendido al rango de deidad. Sin embargo, un experto absoluto descendió repentinamente a este reino. Había escapado de una gran batalla y resultó gravemente herido, al borde de la muerte. Trajo consigo un libro misterioso que contenía energía ilimitada y podía controlar el tiempo y el espacio. El corazón de Nieli se estremeció ante las palabras del maestro ancestral. ¿Un libro que pudiera controlar el tiempo y el espacio? ¿Estaba el maestro ancestral Dao Zhang hablando del libro del espíritu demonio temporal? ¿Qué pasó después? Nieli no pudo evitar preguntar. El señor demonio también escuchó atentamente, en silencio. Ese experto absoluto intentó robar la esencia de nuestra alma para tratar sus heridas. Naturalmente, contraatacamos. Los 7 luchamos como uno y finalmente lo derrotamos. Sin embargo, antes de morir, hizo trizas el misterioso libro. Algunas de las páginas cruzaron el cielo y desaparecieron de nuestro alcance. Solo 8 quedaron en nuestras manos, que dividimos entre nosotros. El maestro ancestral Dao Zhang explicó con calma. Un libro que podría cruzar el cielo. Nieli estaba seguro de que el maestro ancestral Dao Zhang estaba hablando del libro del espíritu demonio temporal. Sin embargo, Nieli tampoco sabía dónde estaba el libro. ¿Qué fue de las 8 páginas restantes? 3 de ellos son manos del emperador sabio. Uno está aquí, dentro del palacio divino ilusorio del vacío. En cuanto a los 4 restantes, no lo sé. Sin embargo, la capacidad del emperador sabio para sellar el espacio-tiempo debe deberse a las páginas que tiene en sus manos. Debe haber comprendido el poder del espacio-tiempo a partir de ellos. El corazón de Nieli tembló. Tenía 2 de las páginas del libro del espíritu demoníaco temporal. Nieli reflexionó brevemente y luego dijo, Maestro ancestral Dao Zhang, ¿estaría dispuesto a otorgarme su página? El señor demonio también habló. Señor maestro, ¿me lo pasarías? Ahora que el señor demonio era discípulo del maestro ancestral Dao Zhang, definitivamente no podía permitir que tal tesoro cayera en manos de otra persona. El maestro ancestral Dao Zhang le dijo al señor demonio, ya heredaste mi legado. Además, la página restante es un elemento extremadamente peligroso. Incluso si lo tuvieras, no serías capaz de comprender su poder del espacio-tiempo. También podría implicar fácilmente karma. El señor demonio guardó silencio. Entendió que las palabras de expertos supremos como el maestro ancestral Dao Zhang tenían un peso enorme y no se retractarían de las palabras que habían dicho. Por lo tanto, el señor demonio solo pudo darse por vencido. La intención del maestro ancestral Dao Zhang luego se volvió hacia Nieli. Puedo darte la página, si proporcionas evidencia suficiente para persuadirme. Sin embargo, la página solo le traerá problemas sin brindarle beneficios. ¿Estás seguro de que lo quieres? Nieli sonrió levemente y dijo, ya tengo 2 de las otras páginas.
La intención parecía aturdida. Claramente no esperaba que Nieli ya tuviera 2 de las otras páginas. En ese caso, también podría darte el tercero. Pero debes tener cuidado. No te dejes atrapar por el emperador sabio. Mientras Nieli tuviera las páginas remanentes, sería perseguido. No habría diferencia si tuviera 2 o 3. El señor demonio miró a Nieli con asombro. Una sola hoja de papel descendió lentamente y aterrizó ante Nieli. Nieli extendió la mano, lo agarró y lo guardó. El señor demonio no recibió la página remanente, pero no le importó demasiado. Cuando Nieli recibió la página, el señor demonio recibió una técnica de cultivo. Los detalles lentamente se filtraron en su mente mientras Nieli guardaba el trozo de papel. Fue una técnica extremadamente poderosa que superó su imaginación. Si pudiera cultivarlo con éxito, definitivamente podría superar el reino ancestro marcial en un corto periodo de tiempo. Muchas gracias, maestro. El señor demonio ahuecó sus manos hacia el vacío. Nieli apretó los puños hasta que las venas salieron de sus brazos. El señor demonio había heredado el legado del maestro ancestral Daozang. Sería mucho más difícil tratar con él en el futuro. El señor demonio se sentó y su figura se desvaneció gradualmente. Nieli sabía que el señor demonio había entrado en la ubicación secreta del palacio divino ilusorio del vacío para cultivar. Él permaneció en silencio. No estaba contento con cómo se habían desarrollado las cosas, pero no había nada que pudiera hacer. El señor demonio había obtenido el legado del maestro ancestral Daozang. Sería mucho más difícil vengar a Yezón, pero definitivamente no se rendiría. La intención del maestro ancestral Daozang volvió a Nieli y le preguntó a la ligera, ¿tienes curiosidad por saber por qué lo acepté como discípulo? Sí. Nieli asintió. El maestro ancestral Daozang es alguien que poseía un vasto conocimiento. ¿Por qué elegiría pasar su legado al señor demonio? El señor demonio nunca dudó en alcanzar el poder por medios justos o malos, e incluso utilizó la técnica de la constelación espiritual y sacrificó innumerables vidas. En el vasto Dao del cielo y la tierra, la vida y la muerte no son más que una breve experiencia. El maestro ancestral Daozang suspiró. Ni siquiera un experto supremo puede escapar de la muerte. Las cejas de Nieli se arquearon. Entonces, desde el punto de vista del maestro ancestral, ¿estaban esas personas destinadas a ser sacrificadas a la técnica de la constelación espiritual? Definitivamente no estaría de acuerdo con esa opinión, que las vidas de otras personas no son más que hierba. Eso es correcto. La vida y la muerte son viejas noticias. Pero no es necesario que discutamos sobre esto. El maestro ancestral Daozang pareció negar con la cabeza y continuó, sé que tienes grandes motivos. Pero si deseas derrotar al emperador sabio, entonces debes buscar la ayuda de mi discípulo, porque él es una de las 6 reencarnaciones que estás buscando. Los ojos de Nieli se abrieron como platos. Nunca esperó que el señor demonio fuera uno de los 6. Entonces, ¿Nieli tenía que cooperar con el señor demonio si quería derrotar al emperador sabio? Un escalofriante rayo de luz pasó por los ojos de Nieli. Definitivamente no trabajaré con él, cooperar con el señor demonio es imposible. El maestro ancestral Daozang suspiró. Tu rencor es solo personal. El asunto del emperador sabio concierne a todas las vidas entre el cielo y la tierra. ¿No podéis dejar de lado vuestras diferencias por ellas? Absolutamente no. Respondió Nieli. El señor demonio y el emperador sabio son iguales, ambos son escoria que pisotean vidas como si fueran hierba. Estás sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.